Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Oiga, rato sin vernos los fines de semana y vendrán, don Danilo, buenos días. Y vendrán más fines de semana en que no nos vamos a ver. Le voy a dejar, lo voy a librar de mí como por lo menos 3 fines de semana. No, yo sé que usted anda de dicha en dicha. Bueno, mucho trabajo. Gloria al Señor por eso. Y quienes tienen mucho trabajo son los señores que nos dan el servicio de seguridad pública. Y aquí está el ministro de Seguridad con nosotros. Buen día. Gracias, buen día. Señor ministro Fran Ábrego. Señor ministro, usted acaba de decir, aquí traigo información, no vengo a discutir, a veces hay que aceptar la realidad. ¿Cuál es nuestra realidad en la lucha contra la delincuencia en este momento? ¿Estamos ganando la batalla? ¿Estamos perdiéndola? ¿Cómo estamos? Bueno, perdiendo la batalla, no diría que es exactamente la expresión. Hoy día la fuerza pública en todas sus derivaciones, Senan, Senafrón, Migración, ¿verdad? Policía Nacional, salen a cumplir con su deber. Un deber que a veces nos lleva a dar la vida por cumplir con eso, como lo hemos visto en casos recientes, ¿verdad? Y que nos refleja, ¿verdad? Lo delicado del trabajo del policía. Pero aquí nadie está perdiendo la batalla. Salimos todos los días a combatir. Hay realidades que hay que aceptar, lo decía especialmente porque tenemos un incremento de la producción mundial de droga en casi un 110%. Sabemos que Panamá es una de las rutas de transporte de esto. La droga hoy día se ha vuelto un generador de violencia, se ha vuelto un generador de corrupción por el volumen de dinero que eso representa. O sea, no necesariamente es lo que nosotros vivimos hace 10 años, hace 20, hace 30, donde el motor era quizás el robo de banco, ¿verdad? El contrabando de algún tipo de mercancía, pero hoy día las organizaciones narcotraficantes derivan en muchos otros tipos de negocios basados en el dinero que necesitan, por decirlo de buena forma, lavar o que entre legítimo a la sociedad. Ahora, ministro, usted con el director de la policía hace unas semanas presentaron el informe de este inicio de año y en el tema de homicidios, usted nos dará las cifras. Sí. Había una disminución respecto al mismo periodo del año pasado. Así es. Sí, para que nos refresque las cifras y por qué a pesar de esa disminución, la percepción de inseguridad se mantiene e incluso uno siente que es creciente esa percepción al hablar con los ciudadanos. Sí, mira, tenemos que ser claros en algo. Hay un efecto de violencia entre las pandillas por dominio de territorio, ¿verdad? Y por la subcontratación que ellos reciben de los grandes líderes o transportadores de droga. Ejemplo, no es tan fácil entrar a un puerto y colocar 200, 300 kilos de cocaína en un contenedor y enviarlo a algún destino después de Panamá. Hay veces que eso ya viene montado dentro del barco, pero aún así lleva una logística de protección. Esto se paga con droga. Al final, yo, el capo de la droga X de Y lugar, tengo que vender esa droga. ¿Dónde lo hago yo? Territorialmente, dentro de mi espacio físico que domino en cualquiera de nuestras ciudades. Lógicamente, esto representa que tengo que enfrentarme a otra banda en el mismo lugar. Hay 180 pandillas registradas como tales en la República de Panamá, según el Ministerio Público, ¿verdad? Todas estas 180 pandillas se dedican a actividades delincuenciales que van desde el tráfico de drogas, la protección, el asesinato. Y te pongo un registro del día de ayer. El día de ayer hubieron 2 asesinatos donde el móvil entendemos que es pandillerismo porque ellos iban en el mismo vehículo que el asesino, según los registros y los testigos. Él iba, por decirlo así, en la parte trasera, sí, y él ultima a los 2 que iban al frente. Y los videos se hacen virales y no sé, tal vez esto de alguna forma también siembra esa sensación, esa percepción de inseguridad, porque él baja, dispara y se da el tiroteo y todo lo demás. Y los videos que hablan de nuestro nivel de inseguridad
en las redes están al alcance de la mano. Algunos de ellos con mensajes de las propias pandillas, señor ministro. El tema es, teniendo toda esta información, sabiendo que son 180 pandillas, que se están matando entre ellos, no los tenemos como ya en la mira para poder acometer una estrategia en contra de ellos. Usted no dijo la vez pasada que 8 de cada 10 víctimas son de ellos precisamente. En el transcurso de solo este año se han desarrollado 8 operaciones antipandilla que no se hacen de hoy para mañana. Esto puede tener año y medio de investigación en el Ministerio Público. Se detuvieron 166 personas que están a orden del Ministerio Público en el sistema nuestro penitenciario. De ese mismo tema y correlacionado con ello hay 117 detenidos por homicidio, ¿verdad? Y de diferentes delitos que se han desarrollado en la República de Panamá en este año, hay 18.733 personas que fueron detenidas en un inicio. No puedo decir que todos estén en la cárcel, ¿verdad? Y tenemos reflejado se busca a 136 personas vinculadas a los homicidios que han sido denunciados por los testigos y que todos los días se sale con esa tarea. Igualmente se han decomisado armas de fuego. Creo que ustedes han escuchado de los programas de armas por comida, que realmente me ha sorprendido en algunos sectores la cantidad de armas que las personas entregan, ¿verdad? A través, entendemos a veces que es de un tercero, pero realmente es así. Don Danilo. Señor ministro, no me gusta ser anecdótico. Oye, a propósito de anecdótico, disculpe que lo interrumpa. Hay una anécdota que quiero resaltar. Usted recibió un récord. Mire, voy a decirlo de otra manera. Aquí siempre hablamos que el tema seguridad es un tema de todos los panameños. Así es. Y don Danilo históricamente ha sido un colaborador con los estamentos de seguridad de manera histórica. No es que lo está haciendo ahora. O sea, todo el conocimiento, todo lo que él maneja de data, toda la experticia que él tiene como sociólogo que se ha especializado en este tema, él lo ha volcado a beneficio de la fuerza pública históricamente, no en un gobierno, históricamente, ese compartir conocimiento y experticia. Claro que sí. Y recibió un reconocimiento hace unos días, ¿no? Entonces yo veía algunos profesionales de la descalificación. Claro, está asalariado, claro que no. No, es colaboración. Hombre, tenemos que poner de moda eso, ayudar, servir. Seguridad es un tema de todos y yo me permito felicitarlo públicamente por ese reconocimiento. No había tenido la oportunidad de decírselo. Gracias. Así que lo felicito a usted y a todos los que recibieron reconocimiento, pero principalmente porque comparto con usted y sé de cómo este tema a usted le apasiona a don Danilo Toro. Gracias, Hugo. Y gracias por el reconocimiento también a mi compañero. Gracias, muy agradecido al ministro, junto a otros 19 ciudadanos, tanto juramentados como no juramentados, 3 no éramos personal del Ministerio de Seguridad, que recibimos un reconocimiento de parte del Ministerio de Seguridad en su año de aniversario. Y no reciben un cheque del Ministerio de Seguridad tampoco. Nada. Eso es importante. Eso no es a cambio de ningún pago. El país importa. Exacto. Y hay mucha gente que va más allá de su deber. Allí se habló, el ministro casualmente hablaba cada caso de unidades que salían de lo que tenían que hacer y que fueron objeto de ese reconocimiento también, porque tú tienes el deber, tú tienes que cumplir con ciertas cosas, pero cuando ya tú das más allá, te vas a un esfuerzo superior que no se esperaba, es un reconocimiento realmente que eleva la moral y uno se siente pues honrado por esa distinción. Y en este país donde hay un deporte nacional que yo siempre he dicho públicamente, no me gusta ese deporte de la descalificación, honra, así que cierro el paréntesis de la anécdota, porque su palabra me lo trajo a memoria. Gracias. Bien, vamos a su pregunta, disculpe. Gracias, Hugo. Precisamente decía que no me gusta ser anecdótico. Yo trabajo sobre la base de data, mucha data, que pongo a disposición, comparto, analizo, pero tengo que ser en este caso porque este hecho anecdótico me lleva a ver qué me dice la data, ¿no? Y es el homicidio semanas atrás de dos niñas, una de 16 y otra de 14 años, ejecutadas. No es que fueron asesinadas porque se les disparó equivocadamente ni nada. De todos los asesinatos que he estado viendo en lo último, este me llamó a mí particularmente la atención, porque eran realmente niñas menores de edad
ejecutadas. Esto es simbólico, para mí es simbólico porque nos dicen el riesgo al que ya desde la niñez se comienza a enfrentar un problema. ¿Cómo ha reaccionado su ministerio ante este tipo de eventos frente a este sector de la población, frente a este segmento de población, que no estamos hablando de adultos? Mira, yo te puedo decir que hoy día cuando tú detienes a un menor de edad, lo primero que él hace es recitarte de que él es inimputable porque tiene menos de 14 años. O sea, entendemos con esto que las pandillas también estudian, las pandillas también buscan la impunidad, lógicamente. En el caso de estas dos niñas, como lo mencionamos, pero ya hay un expediente abierto y eso ya es difícil hablar sobre el tema, pero entendemos que ya tuvieron algún tipo de participación, ¿verdad?, en algún tipo de actividad ilícita y pagaron con su vida. Tal como lo hemos mencionado aquí de que en el mundo de Lampa no hay un juez, ¿verdad? No hay un corregidor, por una figura más conocida en la época que va a hablar entre usted y yo. O sea, los problemas nosotros los recibimos con un tiro. Ahora, ministro, ser ejecutado a los 14 años significa que mínimo a los 12 años ya andabas en el mundo de la delincuencia. Vínculo, pues, exacto, con la criminalidad. Mira, y ya que tocó el tema, mire, nosotros tenemos un programa de reinserción escolar. Creo que algunos de ustedes han escuchado hablar de la academia Encontrando el Buen Camino, pero no solamente es esa academia, tenemos alrededor de 17 centros a nivel nacional donde la gran tarea es buscar a los jóvenes que se van de las escuelas y los traemos nuevamente a esa escuela focalizada donde hay 2 o 3 miembros de la fuerza pública que les enseñan disciplina y los empiezan a preparar a la vez que académicamente el Ministerio de Educación pone a sus profesores a darles clases, las normales del bachillerato, y los llevamos a que se reinserten en la sociedad. Vienen de hogares donde no hay papá ni mamá, me crió la abuela, o hay mamá, papá no hay, o los 2 padres trabajan y el menor, y cuando ellos trabajan en actividades irregulares. Le puedo dar un ejemplo rápido de jóvenes que tienen que salir de este centro a irse a sus hogares el fin de semana y dicen, no, yo me voy a quedar por ahí, es que en mi casa no tengo una cama. O mi papá es pandillero y yo no quiero esa vida para mí. O sea, imagínense el nivel de conciencia del joven. Entonces nosotros no nos queda más que el sentimiento de tener que ayudarlo. Y le pongo que en esto hay 1.100 jóvenes. Si saco la cifra de los que están en los centros de corrección, hay 610. La cifra de los que buscan ayuda, de los que necesitan que lo ayuden, es bastante superior en números a lo que yo visualizo, y que de eso hay muchos todavía en la sociedad que asisten a la escuela. Y que están dispuestos a aceptar la ayuda. Para estar bien claro, esta es la academia que está en Veracruz. En esos programas, sí, pero en Chiriquí hay como 7, en los Santiago antiguos hay uno. Tomacitos también. También, pero el Tomasito no es un programa de esto, eso es una escuela secundaria normal. Normal. Usted ahí entra voluntario y paga su matrícula. Es diferente. Okay, y le digo esto por en estos programas de prevención invertimos en nuestro presupuesto alrededor de $5 millones todos los años para que estos centros no cierren, ¿verdad? Porque igual nosotros logísticamente tenemos que darle la alimentación, en algunos se le tiene que dar incluso el material de estudio porque el acceso no lo tienen, pero lo hacemos con esto de precisamente evitar que haya un miembro más de una pandilla que sea reclutado por estas personas. Y eso de crecer con abuela porque no está papá ni mamá, eso lo entiendo muy bien porque ese fue mi cuadro. Ahora bien, quiero volver al tema de las pandillas porque nos habló de las 180 pandillas. Quiero saber cuántas han sido desarticuladas en esta administración y con cuántas pandillas inició esta administración. Mira, te lo tengo que decir de esta forma, suena risorio, pero hasta para ser pandillero tú necesitas requisitos y esos requisitos te los pone el sistema judicial nuestro. Estamos hablando de 180 pandillas que están judicializadas, que tienen un expediente en el Ministerio Público y que tienen un número de integrantes. O sea, que puede haber más que eso entonces, en la realidad. Porque pasa lo siguiente, que es lo que estamos viviendo hoy. Hay pandillas que se abren porque el liderazgo cambia, el líder cae preso,
el que asume no tiene la autoridad, o son muchos, por decirte somos 20, nos dividimos en 10 y 10. Detallitos que pueden pasar sobre el tema. Vuelvo y te repito, este año hemos desarticulado 8 pandillas en distintos sectores de nuestro país, ¿verdad? No solamente aquí en la ciudad capital, pero no son, o sea, no te podría decir exactamente, porque eso viene de las investigaciones del Ministerio Público, desde cuándo están referidas como una pandilla. Claro. Todo eso a producto de la información de la Policía Nacional, la DIJ, la Unidad Antipandilla, la Unidad Antidroga, que van aportando elementos que le permiten a los fiscales el poder declarar si es o no es un grupo delincuencial organizado, creo que así es que se dice. Ahora bien, don Danilo, que políticamente correcto siempre usa los términos indicados. Ahora, uno de los escenarios de las pandillas es precisamente nuestro sistema penitenciario. Esta semana nuevamente un enfrentamiento armado en La Joya, 1 muerto, 2 heridos. La policía siempre ha tenido sobre el tapete este tema, debe pasar a la sociedad civil, preparar profesionales, pero yo veo eso cada vez más lejano en el horizonte. Primero, ¿por qué sigue existiendo esto de las armas en nuestros penales, tráfico de drogas en nuestros penales, bandas que funcionan y extorsionan desde nuestros penales, y si la policía todavía aspira a dejar eso en manos de civiles o lo ve en el horizonte? Mire, no es tanto dejarlo en manos de civiles, es la preparación de un cuerpo especializado en la seguridad penitenciaria, que va mucho más allá de ponerle un candado a la celda. Debe haber una resocialización real del individuo, debe haber talleres donde ellos se preparen a la hora de salir nuevamente a la sociedad, el poder rendir, ¿verdad?, como una persona honesta ya, que ha pagado un castigo que la sociedad le impuso por el delito que sea. En el caso específico de los centros penitenciarios nuestros, como todo, hay nuevas técnicas modernas. Hoy día vemos que llegan drones que han sido capturados, que introducen droga, introducen armas, por la capacidad de peso que puede cargar el dron. Oiga, pero discúlpeme. Todo esto es combatido por los miembros de la seguridad. Igualmente no podemos negar que pueda existir colaboración. Es que a ese punto iba, ¿verdad?, señor ministro. Tiene que existir colaboración, no es que puede. Porque nosotros usamos drones en la cobertura periodística. Y hay zonas donde usted va a levantar el dron y no puede levantar el dron. ¿Cómo es que en nuestros penales pueden entrar y salir los drones volando? Sí hay cobertura en gran parte de nuestros centros penitenciarios. Hay un tema muy específico con La Joya, que a la hora de levantar el bloqueo, hemos detectado que eso afecta al aeropuerto internacional de Tocumen. Hoy estamos estudiando a través de una compañía el poder establecer un sistema digital que bloquee, pero que no afecta a la aviación comercial nuestra. Lastimosamente tenemos que preferir el hecho de que los aviones aterricen con seguridad en nuestro aeropuerto y hacer mucho más operativos. Hoy día, casi a diario, ¿verdad?, efectuamos operativos de allanamiento a todas las galerías en La Joya y La Joyita, tratando de minimizar. Pero las armas siguen ahí y la droga sigue ahí. Y te lo puedo decir de esta forma: si hiciéramos cotidianamente los armagedones, o sea, los operativos de búsqueda, todos los días encontramos celulares, todos los días encontramos platina, todos los días encontramos Starlink. Por eso mi teoría todos los días vamos. Por eso mi teoría de la colaboración. Yo voy sin duda ocasionalmente a servir a los penales y la Biblia te la revisan página por página. Si alguien mete armas, si alguien mete drogas, es porque el que me revisa a mí no lo revisa a ellos, me parece. Y eso, así es, y eso nos lleva al hecho de que estamos buscando y hemos desarrollado un sistema penitenciario que necesita ser robusto, de que haya mucha preparación, no solamente del policía que me revisa, sino de que haya una concientización interna de parte de los que tienen la seguridad interna del centro, igual de los funcionarios administrativos como tales, donde, si tú me preguntas, creo que en la ley penitenciaria se le permite tener televisores y demás a los detenidos. Don Danilo. Sí, señor ministro, independientemente de debilidades, Y vulnerabilidades. le digo esto, o sea, nosotros hacemos exactamente lo que la ley nos permite porque eso es
lo que se nos enseña y se nos pone en el tapete. Y es lo que debe ser, y es lo que debe ser. Si ahí dice Sí. que el televisor puede entrar o la bolsa de hielo, el policía simplemente lo va a dejar entrar, lo revisa y lo deja entrar. Ahora no solamente está entrando eso, ese es el problema, Así don es. Danilo. Ministro, independientemente de debilidades, vulnerabilidades, fallas o hasta excesos que hayan podido cometer o que cometan miembros de la fuerza pública, independientemente de eso, el registro en términos generales, el registro de data, de información que hay, deja ver un ejercicio de efectividad de la fuerza pública en el sentido de que se producen las capturas, los tiempos en que se producen las capturas y los eventos criminales no son muchas veces, en su mayoría, no son largos. Yo sé que usted forma parte de un poder, que es el Poder Ejecutivo, pero yo tengo la impresión, y aquí subrayo, es mi posición, la de Danilo Toro como sujeto personal, de que la posición del órgano judicial no va en consonancia con la realidad. Y los dictámenes del órgano judicial sobre las actividades criminalidades descompensan la actividad Así de es. seguridad que se hace desde la institucionalidad de seguridad de la fuerza pública. Esa es mi posición personal. Mira, me voy al tema y a veces en Panamá la gente se hiere cuando uno hace algún comentario que toca a otros órganos, pero hace poco hicimos una reunión, el presidente de la República, la presidenta de la Corte Suprema, el procurador, mi persona, hablando precisamente de la gran cantidad de líderes de pandilla que tienen casa por cárcel, provincia por cárcel, ¿verdad? Y que si nos vamos al libro, tienen derecho, pero no le vemos realmente cuál es el beneficio. background de los señores de que ellos no es que se robaron una gallina, son líderes de una pandilla en una de nuestras ciudades o de nuestras provincias y simplemente al darle la casa por cárcel o la provincia por cárcel lo que estamos dándole es patente de corso. Triste y Creo lamentablemente que es ellos así. lo entendieron y Ah. se habló de Sí. que se van a tomar medidas, se va a conversar con los jueces, pero igual es lo que diga la ley. O criminales que... Entonces hablemos con los diputados para que corrijan la ley. o criminales Así es. que representan una severa amenaza para la sociedad obtienen los beneficios que se dan para los crímenes comunes y que uno puede entender que hay gente que sí se rediseña, reflexiona, cambia, pero ojo, el riesgo social de tener estos criminales de vuelta porque el juez considera que no, que le va a aplicar porque tiene el derecho de que se le rebaje la pena. Caramba, yo pienso que esto es una descompensación significativa. Hombre, y este es un tema que tenemos que sacarle la punta al lápiz como sociedad. Por eso digo, si la ley favorece a estas personas, tenemos que corregir la ley. Pero usted dijo que hay gente que se hiere. Cuando una colega mía aquí de Telemetro le dijo si había pensado en renunciar, ¿usted se hirió? ¿Usted ha No. entrado a meditar eso? ¿Usted se molestó? No me molesto por eso, esas son opiniones que puedan tener las personas. Realmente no lo hemos pensado en ningún momento, pero cuando hablo de herirse es porque a veces no nos gusta aceptar la realidad del país donde vivimos, ¿verdad? No vivimos en la sociedad perfecta. Este no es el Panamá de los 70 ni de los 80. La población ha crecido. El narcotráfico como actividad criminal hoy día no solo busca traficar drogas, busca poder político, social y económico, no solo en Panamá, en cualquier sociedad nuestra. Eso permea sobre la sociedad donde vemos en un momento dado que, ¿verdad? Hay silencio, hay colaboración y la única persona que encontramos culpable es al policía. Eso es un comportamiento. Al único que yo veo aquí que encuentran culpable es al policía. Ese es un tema para los sociólogos que analicen ese Así es. comportamiento. Ahora, voy a data. Cuando Como la dice- culpa Sí, es de muchas personas en la sociedad, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Porque comencemos en el hogar, ¿verdad? Veamos, yo puedo decirle que en el 90% de los hogares de Panamá, Sí. las familias están debidamente integradas y son decentes como tal. Ahora, señor ministro, le pedí a la inteligencia artificial que me hiciera un promedio de los homicidios por fin de semana. Y me está diciendo que de viernes a domingo se cometen de 5.5 a 6 homicidios, que los fines de semana tenemos uno de los 2 homicidios que se pueden dar durante una semana. O sea, esa percepción de que está corriendo la sangre los fines de semana es real.
¿Hay algo que se vaya a hacer con estos fines de semana sangrientos? Seguimos trabajando no solamente los fines de semana. Hoy día tenemos montada una operación que va desde Colón, Metro Norte, San Miguelito y la parte este de la capital nuestra, a través de 900 miembros de la fuerza pública que están reforzando precisamente en los horarios donde la estadística criminal marca. Nosotros somos creyentes de que la estadística criminal es prácticamente la que guía, porque es repetitiva. Si no corregimos en el sitio donde se produjo el año pasado, se va a producir el año que viene. Todo esto nos indica de que, y volvemos y lo decimos, que el 77% de los homicidios que se están cometiendo ahorita mismo en este país son o están vinculados a actividades criminales. Ministro, algo adicional para cerrar, pasados de tiempo. Ali Zaki Hage Jalil está en Panamá. Hace ya varias semanas cuando estuvo aquí le preguntamos si Panamá estaba en la mira de los grupos terroristas. Ahora que tenemos a un terrorista en uno de nuestros penales, ¿no nos pone en primera línea qué está haciendo seguridad? Y si esta tesis es válida de que los terroristas ahora, con este caballero aquí, nos tienen en su lista de prioridades. Bueno, entendemos que teníamos 30 años de haber solicitado, de que estaba en la lista roja de Interpol. Fue ubicado, entiendo, en Venezuela, en un lugar en específico, ¿verdad? En coordinación con las distintas autoridades, llámese de Estados Unidos, de Venezuela y Panamá, se logró conseguir la extradición. Él es parte de una estructura, hasta ahorita, ¿verdad?, criminal que, entendemos, colocó un artefacto explosivo en un avión que posteriormente estalla y produce la muerte de 21 seres humanos. Bajo ese concepto él va a ser juzgado y condenado si así las leyes lo determinan. Lógicamente, si realmente él es parte de una organización de ese nivel, ¿verdad?, la organización debe enfocarse o ve a Panamá como parte de algún tipo de, no sabría cómo decirlo suave, como un enemigo, ¿verdad? ¿Hay otra forma y de decirlo? Lógicamente eso nos produce una alerta. Hoy día, y le pongo un ejemplo tonto, anoche venía un jefe de la policía antidroga de Francia y nuestros aeropuertos lo paran porque el señor no trae el pasaporte. Un error. Pero tenía toda su identificación, llamamos a la embajada, dijeron que era él y se le dejó pasar. Pero ahí es donde empiezan los rigurosos controles nuestros que a veces, ¿verdad?, causan molestia en algunos lugares. Hoy hemos reforzado la seguridad en el Canal de Panamá, donde tenemos un programa de colaboración con el Canal de Panamá que comenzamos al inicio del año precisamente viendo los problemas que se estaban dando en el transporte mundial y que iban a derivar, que creo que lo hablamos aquí, sí, en problemas de índole militar en algún lado. Y más o menos dimos en el clavo. O sea, se está tomando las previsiones del caso, es lo que uno trata de decir. Así es. Señor ministro, gracias por acompañarnos. Gracias. Nosotros vamos a reabordar el caso Alas desde la perspectiva histórica. No todos son tan jóvenes como don Danilo Toro, que tiene bien clara la película de lo que pasó en el año 1994. Así que para refrescar un poquito la memoria y también para usarlo de ejemplo de lo que estamos viviendo, para entender un poquito lo que estamos viviendo el día de hoy. Jaime Abad, que fue el que hizo la primera experticia de investigación, va a estar con nosotros en segundos, en breve. El caso Alas, el caso de terrorismo que ha causado más víctimas en Panamá, 21 víctimas, ocurrió en el año 1994, pero cobra vigencia porque esta semana fue extraditado a Panamá el principal sospechoso de este atentado. Él responde al nombre de Ali Zaki Hage Jalil. Y cuando ocurrió este hecho en 1994, al frente de la entonces Policía Técnica Judicial, estaba Jaime Abad, que nos acompaña el día de hoy. Bienvenido, don Jaime. Muchas gracias, Hugo. Y usted sabe de este tema y le ha dado seguimiento no solo por el puesto que ocupaba, por la preponderancia, por el impacto de este acto terrorista, sino porque también hay un lazo familiar en este tema. Quiero que comencemos por ahí, por el lado humano. Correcto, mire, en primer lugar hay que definir lo que es el terrorismo. De todos los crímenes donde se le quita la vida a un ser humano, el más abominable es el terrorismo, porque no existe un vínculo previo, ninguna relación entre la víctima y su victimario.
El terrorista sale a causar terror, a generar miedo en la población y sus víctimas ni siquiera lo conocen, nunca tuvieron una relación previa con él y ni siquiera saben por qué razón están muriendo. En efecto, Hugo, ese caso nos toca en lo personal porque por coincidencia, pues yo estaba al frente de la Policía de Investigación en ese momento, pero uno de los 21 ocupantes del avión, Juan Antonio González, sobrino mío, hijo de mi prima Marta, un joven de 19 años que siguiendo la huella de la huella de los pasos de su padre, estudió para piloto. Se graduó de piloto aquí en la Escuela de Aviación en Paitilla y luego fue a los Estados Unidos y recibió su licencia también de piloto y regresó orgulloso a su país a servirle. Y logró ser contratado por Alas Chiricana y lamentablemente ese fatídico 19 de ese año nefasto fue su primer vuelo oficial para acumular en la bitácora de horas. Ustedes saben que los pilotos, sí, antes de poder comandar, necesitan acumular horas de vuelo. Ese día me cuenta su señora madre, mi prima, que Tony, Juan Antonio González, como le decíamos Tony, iba orgulloso y contento porque iba como observador, el piloto, el copiloto y el observador estudiante en el centro para acumular sus primeras horitas de vuelo. ¿Y quién se iba a imaginar que sería su último vuelo? Su primero y su último contratado dentro de la empresa. Por eso es que nos tocó a nosotros iniciar las investigaciones y el mensaje que le quiero mandar a la ciudadanía es que la justicia divina siempre llega y la justicia de los hombres a veces es inmediata y hay casos como este en donde el brazo de la justicia es largo. Pasaron más de 30 años, pero no es por una actitud de venganza, reitero, es por un clamor de justicia. Este trabajo se hizo en conjunto con las autoridades de Israel, con las autoridades norteamericanas. Llevó largo tiempo, sabíamos el perfil del sujeto dedicado a la actividad criminal, negocio de armas y otros menesteres, y que se había refugiado desde los tiempos de Chávez y bajo la protección de Maduro en Venezuela, pero finalmente se hizo el trabajo. Mire, yo quiero dejar algunas cositas sobre la mesa de esta primera respuesta que usted ha dado, que es bastante larga, pero por el aspecto humano, yo sentía que usted debía soltar lo que llevaba entre pecho y espalda porque es un familiar, y más que nada porque yo siento que lo que pasó con su familiar retrata muy bien lo que hacen los grupos terroristas. Los grupos terroristas, y es como uno recibe noticias de Oriente Medio, así como suena como lejano, uno de pronto entra en juicios sin tomar en cuenta detalles como estos. Un acto terrorista no solamente acaba con la vida de inocentes que no tienen nada que ver con los conflictos, sino que cuando usted oye los nombres Hamas o Hezbollah, por ejemplo, que es el grupo terrorista que aparentemente está detrás de este atentado, y uno se ubica allá en la geografía de Medio Oriente, ellos usan a los civiles como escudo, se esconden dentro de hospitales, dentro de escuelas, la cobardía lo lleva a eso. No solamente acaban con la vida de civiles, sino que de los civiles que ellos dicen defender, los usan como escudos humanos. Ese es el retrato de los grupos terroristas. Ahora bien, hablemos un poquito de este caso, un poco más. ¿Por qué tomó tanto tiempo? ¿Por qué resultó tan difícil? Y si usted tiene un perfil criminal del señor Ali Saqi Khalil. Tomó mucho tiempo porque, tal como tú lo has dicho, un conflicto que se origina del otro lado del charco, del otro lado del continente, y que tiene ramificaciones y orígenes netamente políticos, por una situación de odio que es ajena a este continente. Sin embargo, ellos, los terroristas, los grupos terroristas y sobre todo los que los financian, buscan, tal como tú lo dijiste acertadamente, esconderse detrás de inocentes, esconderse detrás de compañías legalmente constituidas, de negocios
de empresas, incluso se trasladan con sus familias, migran de un país a otro, reclutando, acomodando a los agentes suicidas, que son los que colocan las bombas, en este caso el que se trepó en el avión. Todo eso es una maraña muy complicada para investigar. Hay que invertir demasiados recursos logísticos, de personal, comunicación entre las policías del mundo, las cuales muchas veces son celosas de compartir la información por la desconfianza natural que existe. Entonces todo eso lleva a que estas investigaciones tomen mucho tiempo, demasiado tiempo para uno, pero bueno, en este caso con resultados positivos. Ahora, retrotraigo lo que pasó. Este julio cumpliría 32 años esta tragedia. Retrotraigo lo que pasó y lo traigo al escenario actual. Usted habló de grupos financiados. Hombre, Hezbollah, Hamas, los Houthis son financiados por un país que está en conflicto en este momento, que es Irán, que tiene recursos para eso. O sea, el terrorismo, en él se invierten miles de millones de dólares, pero el atrapar a este caballero, a Ali Zaki Hage Khalil, en este momento no pone los ojos de ese lado del mundo en nuestro país ahora, ¿no nos resulta riesgoso o peligroso? Claro, eso genera un riesgo, pero también una oportunidad, mi estimado Hugo, porque mira, hay que tomar en cuenta que, si mal no recuerdo, hay 3 ciudadanos estadounidenses que también fallecieron en ese atentado. Y escuché recientemente al embajador americano manifestar que Estados Unidos no descarta la posibilidad también de solicitar la extradición de este sujeto, porque yo no creo que es coincidental tampoco que una vez se da la captura de Maduro y los americanos entran en Venezuela de una forma presencial, el FBI haya realizado tan excelente trabajo de localización y captura junto con las autoridades venezolanas de este sujeto, porque yo tengo la impresión, no estoy ya dentro de las agencias de seguridad que me permitan un acceso a una información fidedigna o de primera fuente, pero sí por las conversaciones con antiguos compañeros, y uno siempre mantiene su contacto, nos da la sensación de que este caso puede ser nada más la punta del iceberg, lo que estamos viendo, pero debajo hay mucho hielo. Este caso, yo tengo la esperanza, Dios primero, por una sed de justicia y para que en el mundo entero impere un orden mayor, que el terrorismo lo podamos arrinconar como naciones civilizadas, que este caso nos pueda llevar a otros estrados, a otros niveles en donde se desarticulen organizaciones realmente peligrosas, financieras, organizaciones que están subvencionando este tipo de actividad a nivel mundial. Este caso puede ser, repito, una punta de lanza que puede llevarnos a condiciones de mayor seguridad a nivel mundial. Ahora, debemos los panameños mirar con preocupación que ahora los terroristas dicen, hey, allá en Panamá tienen a uno de los nuestros. ¿Eso nos pone en riesgo de ser objetivo de terrorismo en este momento? Definitivamente. En un programa tuyo hace un par de semanas discutíamos esa misma posibilidad. Panamá siempre ha sido un blanco militar para los terroristas por el canal y por la presencia de los americanos y de otras fuerzas de Occidente atravesando sus buques de guerra. Pero esto es un elemento que contribuye, un elemento adicional que aumenta el picante y la sazón de este condimento donde los terroristas navegan plácidamente, ¿no? Don Danilo. Sin duda alguna, el hecho de que desde diciembre de 2024 haya habido un discurso mucho más exigente de parte de Estados Unidos con respecto al Canal de Panamá, y que en esa exigencia narrativa o discursiva del gobierno de Donald Trump se haya planteado de forma explícita que el canal es un punto de interés estratégico para la administración de los Estados Unidos en un momento de conflicto como el que se está dando, que identifica puntos estratégicos en cualquier parte del mundo, eleva el nivel de riesgo, Esta mañana o esta semana y los días que van a venir, el discurso que uno escucha de los medios internacionales es cómo el lenguaje está subiendo de tono y los actores que están en conflicto se dicen, ¿sabes qué? Vamos a responder donde consideremos que sea necesario darle respuesta a la agresión, en cualquier parte donde podamos responderle. ¿Eso qué obliga en materia
de relaciones internacionales y el aspecto de relaciones sobre seguridad pública y seguridad nacional para Panamá? Excelente pregunta. Obliga, en el aspecto internacional definitivamente nosotros hemos estado observando la posición de la Cancillería panameña, la cual felicitamos porque ha estado muy pendiente en el Foro de Naciones Unidas y en otros foros internacionales sobre esta situación. En el aspecto de seguridad a nivel de las instituciones del Estado, yo estoy absolutamente seguro que los compañeros del Ministerio de Seguridad, del Consejo de Seguridad, de la Policía Nacional, están preparados y tienen los planes correspondientes. Y en un programa de ustedes, nosotros humildemente le sugerimos a la población, a los civiles, que cada grupo familiar, que es nuestro primer anillo de seguridad, debe estar preparado con un plan de evacuación. Si sucede algo o tenemos una alerta temprano, para poner un ejemplo que se ve nada más en las películas, pero que puede suceder, recibimos un llamado de que en 2 horas 47 minutos va a impactar un misil en las riberas del Canal de Panamá. ¿Qué hago? Si estoy a qué hora del día, ¿cómo recojo a mi familia? Cruzamos los puentes, cogemos hacia Chepo. Cada familia, dependiendo de dónde está en ese momento, dónde vive y de la hora en que se dé el incidente, siempre hay que tener un plan de evacuación, un plan de recogimiento de la gente tuya. Y esa propuesta que queda en la mesa y cada uno de los ciudadanos debemos madurarla. Oiga, y como si estuviéramos en una película, comenzamos en el pasado, vinimos al presente y le invito a que vayamos al pasado. Una precisión. Cuando dijo que el sobrino se graduó en Paitilla, es porque en aquella época el aeropuerto de Albrook estaba en Paitilla, ahí donde ahora está Multiplaza, por esos cambios de una ciudad que crece y que es dinámica, ¿no? Hugo tiene la virtud de tirarnos la cédula al piso constantemente, ¿no? Pero con elegancia, ¿no? Volvamos entonces al año 1994, ese aciago Julio. ¿Cómo recibe usted la noticia, el impacto que le causó y los primeros hallazgos a que apuntaba en ese momento tan confuso y difícil? Muy difícil. Fuera de cámara conversamos con un camarógrafo de Metcon, sí, que le tocó llegar a esa selva y que presenció junto con nosotros los cadáveres, todo lo que existió ahí. Y, también Botello, que es nuestro productor a propósito. Correcto. Sí. Y bueno, es muy difícil, sobre todo cuando tú sabes que hay una persona tan cercana a ti. Mi sobrino Tony cumplía el 15 de mayo, yo cumplo el 16. O sea que yo me jugaba con mi prima diciéndole, oye, tu hijo es un día más viejo que yo. Pero bueno, hay mucho aspecto humano. Había muchos familiares también de los hebreos que estaban allí. Cualquier escena del crimen es horrenda, pero una escena tipo esta masacre de acto terrorista, mira, es indescriptible. Pasan los años y uno todavía, no es que tenga pesadilla, pero a veces cuando uno duerme, vuelven esas imágenes, ¿no? Vuelven esas imágenes. Y es difícil, pero iniciamos la investigación lo más profesionalmente posible. Hay que ponerse también en el momento, año 1994. La Policía Judicial no tenía las herramientas tecnológicas que existen hoy en día, pero con nuestras uñas y rompiendo la selva se hizo el trabajo inicial. ¿Cuáles fueron los primeros hallazgos? ¿A dónde apuntaba ese hecho que bueno, era un vuelo Panamá-Colón y estremeció al país por eso que usted describe? Nosotros, por respeto, siempre presentamos parte de las imágenes, pero era dantesca la situación y la condición en que se encontraron los cadáveres de las víctimas, la mayoría de ellos judíos, a propósito. Es correcto, sí. Eso hay que respetarlo siempre porque sus familiares pues están con nosotros todavía. Ellos incluso han hecho actos en los cuales han invitado a mi prima de reconocimiento cada vez que se cumple cierto determinado número de años. Pero tal como tú lo dices, la primera gestión nuestra pues fue acordonar, llegar al área de la escena del impacto, de levantar las evidencias físicas, pero simultáneamente también, sobre todo porque como fue un vuelo nocturno, nosotros nos trasladamos al aeropuerto de Frankfield para recabar la lista de pasajeros y comenzar con las policías internacionales a seguir el rastro de todos aquellos que no eran nacionales panameños. Don Danilo. En Panamá ha habido otros actos vinculados al terrorismo. Es correcto. Recuerdo cuando llegó Fidel Castro a Panamá, ellos denunciaron el andamiaje, el plan de cometer un atentado terrorista
en la Universidad de Panamá. Posada Carriles, el caso. El caso con Posada, exacto, el caso Posada Carriles. Mi pregunta es, en este caso de Alas, como en este otro caso que no se llegó a perpetrar, pero que fue denunciado por el Estado cubano, ¿hay algún viso, algún chispazo, algo que tienda a pensar que pudo haberse dado colaboración de la parte local, de parte nacional, con las intenciones de quienes habían planificado el acto terrorista? La mayoría de los casos a nivel mundial, no solamente en Panamá, en donde el terrorismo es producto de un fanatismo religioso, los contactos locales son muy esporádicos, muy inusuales. Nosotros en ese momento hasta cuando yo estuve al frente de la investigación, no pudimos contactar ninguna fuente local, no la descarto. Te repito, mi estimado amigo, que yo pues ya, policía jubilado no pone boleta, pero en este Tongo votado, para decirlo como es la frase. Tongo votado, pero en este caso y sobre todo por tener un sobrino como víctima, me he tratado de mantener al día en las investigaciones. Hasta el momento no lo existe, pero no lo descartamos, porque ya teniendo al mastermind, al que planificó, al que financió tras las rejas, es posible que salgan nuevos elementos. Vamos a ese aspecto. Este era el mastermind, como usted lo dice, el planificador, y hubo alguien dentro del avión que era un hombre bomba, como se le dice normalmente. Correcto. Háblenos un poquito de cómo habría ocurrido lo que se conoce, de cómo se dio eso, planificación, cómo se suma esta persona y demás. Recordemos que para esa época, y también hubo muchos atentados en Sudamérica, sobre todo en Argentina, la célula operaba desde allá y estaba reclutando hacia el resto del continente estos kamikazes, que son los que ejecutan los actos. Y bueno, ellos, como tienen un poder financiero, pueden ubicar en diferentes países residiendo a los que en un momento utilizan para cometer estos atentados y que les dan la promesa de que van para el cielo y van a ser recibidos allá por 10.000 vírgenes. Y por fanatismo. Sin embargo, nosotros también estudiamos la posibilidad de buscar en ese suicida la posibilidad de que muchos de ellos a veces no son por fanatismo religioso ni por convicción propia, sino que en sus países de origen secuestran a su familia, a sus madres, sus esposas, sus hijos, y le dicen, tú haces esto o matamos a los tuyos. Todas esas teorías se estuvieron barajeando en conjunto con las autoridades israelíes, las autoridades americanas y otras policías más del mundo. Al final, Hezbollah es el grupo terrorista que para esa época también cometió otros actos terroristas. Recordemos 2 años antes en la embajada de Israel en Argentina, sí, en el local de la AMIA también Argentina, decenas de víctimas en los 2 atentados. Se suma el de Panamá. Hezbollah apareció en primera línea, fue producto de las investigaciones. Se pensó en otras organizaciones. ¿Cómo surge Hezbollah en todo esto? Ya yo no estaba cuando se perfiló esta situación de llegar a los responsables financieros o intelectuales que armaron, pero sí, Argentina en ese momento, pues por la gran presencia de la población israelita ahí en ese país, era el centro de operaciones de estos grupos terroristas. Y esa fue la tesis y se estableció pues que Panamá, por la situación de la zona libre sobre todo, en donde una población de Israel convergía diariamente. Y hay un detalle, tengan presente que en esa época no existía la autopista Panamá-Colón. Sí. Y la transísmica, tú como colonense, tú sabes que la transísmica era y sigue siendo una carretera complicada y en ese tiempo estaba muy deteriorada. Así que, y tampoco estaba el tren, no tenía el tren, porque hoy en día hay un vagón ejecutivo que viaja todos los días transportando sobre todo a los ejecutivos de zona libre, los aviones pequeños, avionetas y los aviones como el de ala chiricana eran los que prestaban un servicio sobre todo a la clase empresarial, que en su mayoría era hebrea. Así que el perfil que se dictaminó fue que desde Argentina se estableció que por el doble vínculo Israel-estadounidense aquí en Panamá, éramos un blanco apetecible para un atentado terrorista. ¿Qué enseñanza nos deja en el tiempo este atentado terrorista en Panamá? Que no hay que bajar la guardia. Nosotros como país que es puente del mundo, debemos siempre estar pendientes que vamos a ser blanco
como bien lo dijeron ustedes, el riesgo es alto por ser un país de tránsito, no podemos bajar la guardia. Ni las autoridades, ni la población civil, no debemos crear paranoia, pero sí estar pendientes y tener malicia. Nosotros como país debemos de tener mayor preparación y mayor malicia que, por ejemplo, Costa Rica, que no tiene esta situación del Canal de Panamá y la convergencia de grupos económicos que tienen un perfil apetecible por los terroristas, como es la comunidad hebrea con la que contamos en este país. Sin pasar por alto que así como ellos hacen un frente, los grupos terroristas financiados por Irán, y aquí entonces incluimos la tríada Hezbollah, Hamas, Houthis, que reciben precisamente de Irán todo el oxígeno económico que necesitan para cometer actos como el que sucedió en Panamá, donde mueren personas inocentes, sin pasar por alto entonces que también los países democráticos tenemos que aliarnos, trabajar en conjunto, porque en este caso los actos terroristas van dirigidos hacia una nación que lo único que reclama es su derecho a existir en el territorio de su patria ancestral, es el caso de Israel. Para tener entonces el bosquejo de lo que pasó e incluso dibujarnos un poco de por qué se dan las situaciones que estamos viviendo actualmente en Medio Oriente. Don Jaime, gracias por ilustrarnos esta mañana. Gracias a ustedes, siempre muy amables. Por este bosquejo histórico, pero más allá de la historia hay una historia que se está escribiendo, y es que esa guerra, mire, el 70% de los panameños está diciendo todo me ha impactado en todo, me ha impactado en mi pasaje, me ha impactado en mi comida, me ha impactado en la vida diaria. ¿En qué medida? Eso lo vamos a analizar en el siguiente segmento con varios invitados. Hombre, 7 de cada 10 panameños dicen la guerra de Medio Oriente está impactándome a mí, y lo han dicho en diferentes áreas, que en mi combustible, que en mi comida, etcétera, etcétera. Vamos a medir un poco eso, don Danilo, ¿le parece? Porque está al otro lado del mundo, pero es una realidad que golpea todos los bolsillos prácticamente. Hay un dicho cubano que lo recogió el gran director de los Bang Bang, que me contaron que lo escuchó, él lo dijo que lo escuchó de un vendedor de calle. En el planeta, todos somos fósforos de la misma cajeta. Bueno. Y esta es la mejor muestra. Vamos a analizar el tema con Raúl Eduardo Molina, que representa a los consumidores independientes. ¿El nombre de la organización es? Asociación de Consumidores Libres. Asociación de Consumidores Libres. También está con nosotros don Roberto Pretel, de ACOVIPA, la Asociación de Distribuidores de Víveres de Panamá. Y nos acompaña Ramón Abadi Balit, hay que decir todos los apellidos en este caso. Él está al frente de la Codeco. Gracias a los tres por acompañarnos. Y vamos a comenzar con ustedes. ¿Cuáles son los productos o los rubros que más han sido afectados en este momento, impacto en materia de precio por importación? Por importación, ¿sí? Gracias Hugo y Danilo por invitarnos. El tema de la guerra, claro, ha ido afectando, obviamente, si hablamos del tema combustible, afecta independientemente a todo el sector. Hay algo de importancia, obviamente, en el tema de los fletes. Los fletes se han aumentado impresionantemente. Tenemos notificaciones de algunos fletes que han aumentado 40%. Importaciones de China que antes costaban $2.000, hoy están llegando a $4.000, $5.000. Entonces eso definitivamente se traduce en un alto costo de los productos, y sabemos que aquí en Panamá importamos casi un 60-70% de productos alimenticios. Nosotros, la Asociación de Comerciantes y los dueños de supermercados, quiero aclarar algo, porque hay siempre un tema de que se habla que el supermercado está aumentando precios y al final de la cadena el supermercado aumentó precios. No necesariamente debemos hablar así de los supermercados. El supermercado a veces no importa su propio producto, depende de distribuidores, y si te aumentan el costo del producto que te están entregando, definitivamente tienes que traspasarlo. La última cadena, en lo que quiere un dueño de supermercado, es tener que aumentar precios. Sabemos que la canasta básica, etcétera, como sabemos, ha aumentado impresionantemente. ¿Qué hacemos para nosotros mantener unos precios cónsonos
viendo que también tenemos una tasa de desempleo de 10.4%, que no ayuda, señores, no ayuda el consumo. Ahora, no ayuda, no queremos aumentar el precio, pero los precios han aumentado, señor Molina. Bueno, y van a seguir aumentando en la medida en que continúe el conflicto en Medio Oriente. No es lo que nosotros queramos o creamos, sino que es la realidad. Y esa realidad impacta en una afectación directa a todas las cadenas de suministro globales, a todas las cadenas energéticas, y lo sentimos todos, no solo en Panamá, a nivel mundial lo sentimos en el bolsillo. Y basta ver un ejemplo, en la India hemos visto imágenes, India, Tailandia, de filas en las estaciones de combustible y no hay combustible, y cuando hay, el precio estamos hablando de 8 o 12 dólares el galón. Alguno dirá que mal consuelo, mal de mucho, consuelo de tonto, me leyó la mente. Pero en Panamá todavía, a pesar de que está cara, y es una realidad, todavía, si lo comparamos con otras latitudes, el precio de combustible se mantiene razonable. Sí está caro, sin duda, pero cuando hacemos una comparación con la región y con otras regiones del mundo, todavía estamos bastante bien. Ahora, ¿debemos prepararnos para lo peor sabiendo que hay escenarios como el que usted ya nos dibuja? No sé, lo pongo sobre la mesa, no sé qué dicen ustedes. Así es, la verdad, y gracias Danilo, Hugo, y Raúl y Roberto por estar aquí. Sí, por eso es que creó en el gobierno la comisión de alto nivel, en los cuales nosotros estamos analizando y aportando, desde el punto por lo menos de lo que hace la Codeco, aportándole directamente cuáles son las afectaciones al consumidor y cómo llegar a políticas públicas que nos permitan a corto, mediano y largo plazo, junto con el Ministerio de Economía y Finanzas, llegar a un entendimiento para que los consumidores no sufran este impacto. Y por eso se tomaron las medidas, estas primarias, de un subsidio a lo que es el sector del transporte, de la movilidad, del transporte público selectivo y obviamente de busitos colegiales y demás. Y por el otro lado, lo que son transportes de carga, vehículos articulados que llevan mercancías y productos, y obviamente también lo que es la maquinaria agrícola y la pesca artesanal. Y bueno, pues con esto lo que se ha tratado de ver es cómo vamos a poder a corto plazo tratar de aplacar de que estos precios no se disparen, evitar la especulación de mercado, pero obviamente también avisándole y educando al consumidor que el consumo debe ser responsable. El consumidor también tiene aquí una herramienta muy valiosa, que es poder hacer un análisis y saber exactamente, y dependiendo de su información, consumir adecuadamente. Lo peor está por venir, quiero conocer el punto de vista de los dos también. ¿Debemos prepararnos para eso? Yo diría que debemos prepararnos. Ramón acaba de hablar algo muy interesante, y es importante que el gobierno sí dio ese subsidio al tema de los transportes de carga, y eso aplaca un poco el aumento de los precios que se puedan venir del sector alimentario. Pero dentro de las políticas públicas del gobierno, es importante tomar en cuenta todos los sectores, porque hay temas, ya tenemos una alza de precios significativa, que es mundial, pero hay políticas que todavía se toman inconsultas, como el tema, hablemos sin querer, el etiquetado que se están trabajando en la Asamblea, es el etiquetado frontal, etcétera. Nosotros como Asociación de Comerciantes, junto a la Cámara de Comercio y otros gremios, estamos aportando a que sea electrónico. Esto elevaría el costo increíblemente de los productos importados, el tener que reetiquetar al producto. Consultas como nuevos decretos de registro de productos que se han elevado impresionantemente, y tenemos que conversar, estamos ya en conversaciones, pero son temas de que el gobierno debe analizar y sentarse con todos los sectores. Espérate, ¿esto a dónde va a afectar? Porque ya estamos de que ya vas al supermercado y es imposible comprar ciertos artículos. Ahora, yo entiendo muy bien lo que nos acaba de decir del etiquetado, pero está el tema del consumidor, que somos todos al final. Necesitamos acceso a la información. Sí, pero a ver, yo te pongo un ejemplo. Creo que ninguno aquí en la mesa habla mandarín, ¿verdad? ¿Alguno de nosotros compraría un producto alimenticio cuyo etiquetado está en mandarín? No. Entonces, a ver, yo pienso que muchas veces nosotros como sociedad nos ahogamos en un vaso de agua. Hay productos que responden a un nicho muy específico de mercado.
productos que Acovipa importa para un nicho muy, muy puntual, minorías étnicas, italianos o chinos o hindúes, y el etiquetado viene específicamente para ello. Usualmente nosotros no compramos esos productos, entonces ¿por qué exigir que ese producto venga etiquetado en español si no lo vamos a consumir? O sea, ese tipo de cosas nosotros tenemos que fijarnos también, porque al final lo que nosotros consumimos son, como sociedad, como panameños, son productos masivos, y en el 98, 99% de las ocasiones esos productos vienen con su etiquetado en español. ¿Se nos está yendo la mano en pollo entonces en esta norma? Yo pienso que hay que revisar las cosas porque a veces se nos va la mano en pollo, ¿no? Don Danilo. No, yo sí creo que sí es importante que el etiquetado esté en español, no importa aunque tenga de nicho, porque hay un concepto de libertad del ciudadano, y si una persona que vive en Río Abajo quiere ir a comerse, quiere prepararse un día una especialidad de alguien que pertenece a un nicho, tiene que entenderlo. Una vez que esté público, tiene que entenderse. O sea, y la exigencia tiene razón de ser. El punto para mí radica es que debe haber reciprocidad. Si nosotros exportamos a cualquier país, pues nosotros tenemos que poner la literatura en inglés o en alemán o en italiano. Seguramente la Unión Europea nos exigirá algo. Todos los países nos exigirán algo. Entonces tiene que haber reciprocidad. Ahora, aquí con detalle en este momento, porque el remedio no puede salir más caro que la enfermedad, y cada centavo cuenta en este momento. Yo no sé qué dicen ustedes. Pero hay otro punto que quería poner sobre la mesa, ¿no? Y es el hecho de que no solamente el encarecimiento se está dando vía precio. Ojo, hay una realidad que duplica el encarecimiento, y es que la tendencia en nuestra sociedad es que el empaquetado del producto se está haciendo más pequeño. Aunque me mantengas el precio, me resulta caro, porque ya yo no puedo comprarte una libra de café, o ya yo no puedo comprarte una libra de queso, o sea, porque el paquete se hace más pequeño y el precio se mantiene, o lo que es peor, aumenta un poquito. Esa tendencia, que es la que veo que se está ocurriendo, ¿cómo ustedes la están percibiendo? Bueno, ahí si me dejan intervenir, vamos a hablar primero del tema del etiquetado. Si bien es cierto, el consumidor necesita tener, entre más información tenga, mejor. Eso es básico para todos nosotros que somos consumidores. Pero es importante decir que algo está pasando, y en los análisis que vemos, es que cada vez nosotros, y en Panamá, nosotros que somos un mercado que prácticamente el 85% de los productos en estanterías son importados. Somos totalmente atípicos a lo que es la región. Si vas a los países vecinos, ellos generalmente la mayoría de sus productos son locales. Nosotros no tenemos esa situación, por tanto nosotros tenemos que ser amables con los productos que vienen del extranjero, porque obviamente no se producen en el país y van a venir en diferentes tipos de idiomas. Y ahí es donde hago hincapié. Lo que diga y determinen las legislaciones, la asamblea y lo demás, nosotros como autoridad lo vamos a respetar, si hay que poner el etiquetado en español, pero nosotros apelamos también por el etiquetado digital. ¿Por qué? Porque ya nos han demostrado las herramientas modernas y hacia dónde vamos, que es el futuro, que obviamente va a haber mucha más flexibilidad para poder darse a entender. Cuando usted quiere una receta ahora, usted no va a un libro, usted agarra y va a un tutorial que le explica y obviamente le enseña los productos con fotos. Y aparte de eso, si va a un lugar, especialidad asiática, como dijiste anteriormente, agarra la herramienta de traductor y lo pone encima y le sale. Es el que yo uso. Mis inspectores los usan. Es el que yo uso. Al final, yo lo que creo que estamos haciendo una pelea y una situación de hace 20 años. Sí. Estamos trayéndola ahora a la como modernidad. Si no tuviéramos las herramientas. Y tenemos que pensar en futuro y no en pasado. Oye, y pensando a futuro, ¿tendremos una Navidad más cara, más difícil? Los periodistas siempre estamos planificando y viendo lo que viene a futuro. El tema de los picnics, el tema de todos estos productos que consumimos en esta época, lo pongo sobre la mesa. Qué bueno, Hugo. Sí. En días atrás tuvimos una reunión de Agrocadena, donde estuvo el licenciado Nilo Murillo, y propuso comprar en Lima 500.000 piezas de jamones picnic, nacional, aclaro. 500.000 nacional. 500.000 piezas de picnic nacional. Cambio importante allí. Sí, cómo no, muy importante. Saben el efecto que está haciendo el Lima, de ayuda social, etcétera. Nosotros como comerciantes hicimos la propuesta de solicitar 200.000 toneladas para productos procesados, ya empacado de jamón picnic, ya que las cadenas de supermercados y distribuidores lo exigen y los clientes exigen diferentes marcas y precios. Variedad. Variedad.
pudimos lograr 1.500 toneladas para productos procesados y de materia prima los agroindustriales solicitaron 1.500. Perdón, de 200.000 a 1.500. Nosotros ofrecimos 200.000, ellos nos lo dejaron en 1.500. La diferencia. 1.500 toneladas de producto ya procesado. Ahora bien, esto es el volumen. Hablemos del consumidor. ¿Qué se va a encontrar el consumidor? Sabiendo que el oleaje de la guerra ha provocado que un abanico de insumos también encarezcan los productos. Sí, pero dentro de eso Más los aranceles y demás. También quería darle una noticia sobre lo del jamón picnic. Se había propuesto en reuniones anteriores con Nilo, viendo el tema de evitar esas largas filas que a veces suceden, que creo que ningún panameño estamos de acuerdo cómo se forman. El Lima hace lo mejor posible para evitarlas, pero las necesidades abocan que la gente forme fila desde las 10 de la noche. Obliga. Se habló un tiempo de por qué no colocar productos en los supermercados y los dueños de supermercados les pareció interesante y ver cómo analizar. Ese tiempo hablamos del arroz. Ahora se tocó el tema, el día de la agrocadena, de ver si se colocan los picnic en los supermercados. Por lo menos en la ciudad de Panamá. Ya tuvimos nuestra primera reunión con los dueños de supermercados y ahora vamos a tener la segunda reunión para proponerle al licenciado Nilo ya llevarle propuestas. ¿Cómo sería el efecto? Por lo menos en temas de la ciudad. Hubieron cadenas que ofertaron, dice, pero yo también tengo supermercados para el área del interior. También me interesaría colocar. Oiga, me resulta interesante esta fórmula porque ayudaríamos al panameño que, oiga, hay gente que pasa unas filas y bajo un sol inclemente buscando. Quiero saber si solamente picnic se va a incluir el arroz. Yo quiero que hablemos del tema, pero en segundos nada más cuando regresemos con más aquí en Debate Abierto. Wow, hay que buscar la fórmula, Es pensando en la gente, ¿no? Me quedé con esto de que el picnic del IMA, del Producto Nacional, probablemente también se encuentre en los supermercados. Se está explorando, pero pongo más allá. ¿Por qué no el arroz, que es lo que más busca la gente en las ferias de Lima? ¿Eso no se ha explorado, no se ha puesto sobre la mesa? Sí se puso sobre la mesa meses atrás con el licenciado Murillo y se quedó en analizar el tema. Ahora, este es un tema también que tenemos que reunirnos con AIG, etcétera, para ver el tema del reembolso del dinero, cómo se paga. Y ese tema también es delicado porque también con el código QR usted solamente puede comprar X cantidad de libras, no puede comprar más. De pronto van a varios supermercados a comprar, se comienza la especulación. Pero se le puede sacar la punta al lápiz. No, ya estamos en eso y Dios quiera podamos lograr un buen acuerdo con esto. Oiga, usted ha estado también en el tema del transporte, otro de los sectores impactados por esta guerra. Y yo no sé, a mí se me antoja que ha llegado el momento de que tengamos una ley de transporte nueva. Porque esto que se trató de hacer beneficiando a las prestatarias, las plataformas reportándose a la prestataria, yo creo que estaban haciendo, ahora es que viene lo grueso, lo bueno del jamón. Esto era como un regreso al medioevo. ¿En serio? Sí, total. A ver, las plataformas han venido a llenar un vacío causado por el sistema de transporte público de Panamá, que tiene su base en una ley del año 1993. Ese sistema está colapsado, no funciona y la prueba es que en la administración del señor Ricardo Martinelli se vio obligado a hacer un metro y un metrobús para paliar el problema. Y unos años después, si mal no recuerdo, 2013 y 2014, llegaron las primeras plataformas de transporte y mucha gente emigró del sistema de taxi, que era, caramba, era casi como tirar una moneda al aire o jugar ruleta rusa. Yo no sé si el taxista es uno de los serios o es un prófugo de la joya y no lo sé, no lo sé como usuario y no me quiero arriesgar y la gente en gran parte decidió migrar al sistema de plataforma que brinda un auto en buenas condiciones, con aire acondicionado, un auto limpio, un chofer amable y la posibilidad de calificar al conductor. Si el conductor es un tipo grosero, patán, yo lo califico mal y la plataforma lo saca del sistema. Si lo califico bien, él sigue operando. Claro.
Entonces, en el año 2017, la administración de ese entonces emitió un decreto, el decreto 331, que reglamentó las plataformas. Nuestra asociación en su momento consideró que ese decreto tenía un par de cosas que no nos gustaban y lo demandamos ante la Sala Tercera de la Corte. Y la Corte dijo que el decreto en términos generales estaba bien, pero que había dos elementos que eran ilegales. Uno, el decreto estableció la imposibilidad de pagar en efectivo. La Corte dijo, señor, usted no puede hacer eso. En Panamá hay moneda de curso legal, que es el dólar, usted puede pagar en dólares. No tiene que usar tarjeta de crédito. Y aunque no lo dice, se sobreentiende que si la plataforma tiene una política de pago en tarjeta únicamente o un tipo de sistema prepago, pues eso es un tema de la plataforma y el usuario decide si lo acepta o no. Y el otro tema que la Corte declaró ilegal es que no se podía limitar el servicio de plataforma por área geográfica como hacía el decreto 331, que establecía que solo se podía brindar en la provincia de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé, como si en el resto del país no hubiera usuarios del transporte público. Ni en el aeropuerto de Tocumen, porque hay también otro lío que no pueden entrar a la plataforma. Pero en fin, al punto que quiero ir es el siguiente. Esta crisis y evidenciar de que nuestra ley no está todavía a tono con plataformas, con metro, etcétera, no nos lleva a la obligación de tener una nueva ley de transporte. Le pongo el ejemplo de Colombia. En Colombia existía el mismo esquema de Panamá, las concesionarias, un grupo de personas que acaparaban un montón de cupos, que le cobraban a los trabajadores del volante por zarpe, por placa, por revisado, por poder transferir su cupo, en fin, un montón de plata que gana esa gente que no tiene que sudar absolutamente nada. Me pregunto, ¿no es el momento de que demos el paso de Colombia? Colombia lo convirtió en empresas de alimentadoras de el metro, allá se llama, en Bogotá se llama el Transmilenio, de alimentadores de Transmilenio. Son empresas que cobran por kilómetro, no por pasajero, ni por... ¿Me explico? Entonces, ¿no llegó el momento de que nosotros modernicemos nuestra ley de transporte? A mí no me tienen que convencer. El problema aquí es que nosotros debemos tener claro que la mayoría de los grandes jefes de estas concesionarias son señores diputados. Entonces, yo creo que hay que ser un poco inocente para pensar que ellos van a afectar su propio negocio, un negocio en el cual ellos cobran como señor feudal por emisión de cupos, que la ATT se los da gratis, pero ellos lo transfieren al taxista que necesita y tiene que pagar el cupo. Ellos cobran por una carta aval cuando yo ya decidí no usar más ya no ser más taxista y transfiero el cupo. Bueno, hay que pagar un aval por eso. Todos los años hay que pagar por la renovación de la placa, hay que pagar zarpe. ¿Y cuál es el beneficio que estas concesionarias le dan al transportista? Ni hablemos ya del usuario, que ninguno. Y ojo, me encantó esa figura. No es como un señor feudal, eso es un feudo. Eso es un feudo. Porque solamente el concepto de zarpe. ¿Tienen ustedes algún registro de cuántas piqueras de taxi están en vía pública? Wow. No, pero a ver. Al único que le cayeron fue el de Asociación de Taxistas Cristianos que estaban en servidumbre y lo quitaron de ahí. Pero eso fue en Villalucre, ¿no? Sí, fue en Villalucre, Sí. exacto, sí. No, mira, eso es cierto. Las plataformas aparecieron y no solamente un fenómeno de Panamá. Cuando aparecieron a nivel mundial fue creado casualmente por la necesidad de ciudades también con un problema de transporte intrínsecamente ligado a lo que está sucediendo en Panamá, que es un mal servicio para el consumidor. O sea, en una mayoría. O sea, no quiere decir que no haya muy buenos, como dijo aquí una moneda de suerte, que haya transportistas muy serios. Los hay. Mi abuelo fue transportista Los hay. y fue muy bueno. Pero obviamente tenemos el tema de que la gente lo que buscaba era eso, comodidad, seguridad, lo que se merece el consumidor, lo que espera pagar. Es impresionante, pero la mayoría de las denuncias en la Codeca muchas veces no son por el precio, sino por la calidad del producto y la calidad del servicio. O sea, el panameño está dispuesto a pagar más y la plataforma lo demuestra, va a pagar más si tienen esa responsabilidad y te dan adecuadamente ese servicio en la manera que tiene que ser. Por tanto, sí es cierto, debe haber una mejora, es obligatorio y como lo dije anteriormente, no de ahora, hace 20 años debió suceder y ahora tenemos que pensar en futuro, 30, 40 años después, porque lo que tenemos que crear es en el fondo, es realmente comodidad para
para todos los panameños. El problema no puede desaparecer de un día para otro y tipo de regulaciones parche como que agarren y beneficien a uno a otro no puede ser. Las reglas tienen que ser claras y equitativas para todos y hay muchas legislaciones de las que podemos aprender y adaptar en Panamá. Lo que acabas de decir, el transportista es cierto, y eso es algo que nosotros también vemos en la Codeco. Vemos la práctica competitiva. ¿Y qué sucede? Hace que unos transportistas sean más competitivos que otros, ponen un precio más alto que otros, pero por ves las regulaciones. O sea, hay que trabajar en ello. Ahora, los señores feudales, como usted dijo en la asamblea, estarán dispuestos a cambiar la ley de transporte, modernizarla y perder esa cuota de poder, porque algunos también acaparan un montón de cupos, entre ellos y familiares y demás. Ese es un tráfico tremendo. ¿Estarán dispuestos a pensar en el consumidor, pensar en el panameño? No, eso tiene que ser una iniciativa del Ejecutivo y entender que no puede seguir como escudero de estos señores feudales, sino que tiene que convertirse el órgano ejecutivo y la ATT en un defensor del usuario y en un defensor del verdadero transportista, no de los concesionarios. Porque las declaraciones de la ATT como excusa para derogar el decreto 331 del 2017 partían de falsedades y decían que no había una regulación sobre el tema, lo cual es falso. ¿Y sí había? Porque la regulación venía desde el año 2017. Oye, nos olvidamos en todo esto el papel de los piratas, muchos de los cuales también están en manos de muchos políticos que tienen sus flotas privadas. El sector transporte, de verdad, hay algo que tenemos que hacer. Y ahora la guerra nos ha encarado con esta triste realidad. Pero no solo con los que van a prestar el servicio. Conceptualmente, claro, la ley es totalmente absurda. Y yo le pongo un ejemplo. Ajá. Creo que aquí todos tenemos automóviles a nombre nuestro. Bueno, la ley establece que aquella persona que es dueña de automóvil, que está registrado como propietario de automóvil, no puede ser considerado usuario. Lo cual es absurdo, porque, por ejemplo, los abogados tenemos que ir a muchos lugares donde no hay estacionamiento y lo más fácil, dejamos el auto en la oficina, pedimos una plataforma o pedimos un taxi si es el caso, o el que tiene le pide a su chofer que lo lleve y lo traiga y vamos al lugar, hacemos la diligencia y nos regresamos a la oficina. Es que esa nueva ley debería contemplar, por ejemplo, el tema del carpool, por ejemplo, que no es solamente que tú llevas a un vecino, eso tiene ciertas normas, carril exclusivo, es una serie de cosas en las que tenemos que crecer. Y que obviamente beneficia también con el tema esto del alza del combustible y de la guerra, que es lo que yo les decía anteriormente y que hago hincapié cuando hacemos las cuestiones del consumo responsable. Tú puedes hacer carpool con tus vecinos, tú puedes hacer carpool con tus familiares para poder abaratar los costos si vives sobre todo en el oeste, en el norte, en el este, tienes una situación de tráfico constante o te vives en la ciudad de Panamá. Pero lo que tú no puedes hacer es lo que hacen los piratas o tratar de copiar el modelo de parar en una parada y llevarte un montón de gente y cobrarle a ellos. O sea, obviamente arriesgando la vida y también las personas en la desesperación, que ahí es donde yo apelo porque tienen que mejorarse estas legislaciones, no solamente en el transporte selectivo, sino también en el público, o sea, los buses, porque cuando los metrobús no pueden llegar, aparecen los busitos piratas y aparecen también estos diablos rojos que vuelven a aparecer como fantasmas. Y esto no puede seguir. Don Danilo. La avenida Universidad Tecnológica, que ese es el nombre correcto, no es Avenida Centenario, se llama Vía Centenario. El nombre es Vía Universidad Tecnológica. Es una enorme parada de autos no regulados que recogen a todo el mundo. Ahora, ¿qué es lo que sale allí crudo? Porque tampoco es el problema de quién recoge, sino la necesidad insatisfecha del público, que se ha visto, o sea, donde hay necesidad va a haber negocio. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Pero si la ley lo permite y es una ley como la que tenemos, pero bueno. Usted decía, no queremos, los dueños de supermercados no es que quieran aumentar los precios, pero se ven obligados. ¿Lo que seguirá son más aumentos? Pudiera ser, mientras la guerra siga y sigan los problemas con el combustible, el aumento de los fertilizantes para los productores, y llegará el momento, gracias a Dios, todavía no se han visto aumentos significativos. Pero viene, no se ha sentido, por ejemplo, el golpe de los fertilizantes, pero dentro de unos meses se va a sentir. Es correcto. Y los precios se van a disparar de manera significativa. Totalmente. Para eso hemos hecho en la Comisión de Alto Nivel con el Ministro de Economía y Finanzas, lo que estamos haciendo son políticas estas como el subsidio, que es a corto plazo, pero estamos trabajando en medidas a mediano y largo plazo. Obviamente todo está incluido ahí. Lo que no queremos, por ejemplo, a mí no me gustaría, y que soy totalmente opositor, porque eso desvirtúa el mercado, es un control de precios. Pero eso sería una sombra lejana en el caso de tenerse necesario. Al final aquí lo que tenemos que tratar de ver es cómo vamos a hacer para llegar a ese momento y estar preparados en todas las situaciones, porque al final también los subsidios no pueden ser para siempre. Nosotros tenemos que saber que el consumidor, y por eso es que hacemos una campaña educativa en la cual le decimos al consumidor, oye, estamos viendo que está sucediendo esta situación, que está yendo hacia este camino, vamos a tener que todos hacer un sacrificio, apretarnos, y tú también tienes que agarrar y poner tu parte para no gastar y obviamente
combustible y tanto como productos de consumo. Y fíjese, a propósito de subsidio, hay uno que no sé, se suponía que se iba a focalizar y era el del tanquecito de gas. Que Se está actualmente, trabajando en ello. sí, Se está háblenos trabajando un poquito en ello. de eso, porque Claro el que sí. tanquecito de gas lo está comprando todo el mundo, Sí. no el que lo necesita No, realmente. no, Y en negocio, Y Sí. sale del impuesto a los 60 centavos al galón de gasolina. A propósito. que lo pagamos todo lo que Así es. No, se está trabajando en una política. El tema con el tema del subsidio del tanquecito de gas es crear la herramienta necesaria para poder teledirigirlo a las personas que realmente lo necesitan. Que esto debería ser a través del MIDES, que es la institución donde podemos hacer el perfilamiento social dentro de cada uno de los estratos para ayudar a las familias que de verdad lo necesitan. Hay familias, y pues como se compra, todo el mundo lo compra, que no necesita este subsidio y que obviamente nosotros tenemos que limitarlo es a las personas que realmente lo necesitan. Eso se está trabajando. Nosotros como autoridad pues somos la autoridad fiscalizadora, vigilante de que se cumplan las normas, estamos vigilando y aportando, pero obviamente eso está de parte del Ministerio de Economía y Finanzas con el Ministerio de Desarrollo Social para lograr llegar a un buen entendimiento en el asunto. esto se ha pervertido tanto lo del tanquecito que incluso aquí hubo un fuego en un condominio precisamente porque usaban tanquecitos en un condominio, lo cual está prohibido. Y hay negocios que lo usan cuando el tanquecito no debe estar dirigido. Tengo entendido que también se va mucho para Costa Rica. Totalmente. En el área fronteriza. Y es imposible, o sea, ninguna autoridad, ni nosotros, ni aduana, ni siquiera el Senafrón puede parar esto porque es la cantidad rampante. Hay muchos panameños que tienen doble nacionalidad, cruzan entre sí, o sea, es una frontera muy amplia y es muy difícil. Y obviamente las concesionarias, las personas, las empresas que venden, que proveen el producto, saben que tienen una venta excesiva en el dinero y que al final va a ser remunerado. Y nosotros también hemos conversado con ellos. Este caso es un ejemplo de la morosidad del Estado panameño en resolver estos problemas. El subsidio al tanquecito de gas viene el año 1973 con la guerra del Yom Kippur, que se dispararon los precios del petróleo. Los países árabes establecieron un embargo a Occidente de petróleo y como el precio se disparó, el gobierno de Panamá en ese entonces, 1973-74, decidió establecer un precio tope al tanque de gas y se ha quedado ahí desde hace más de 50 años y no hemos tenido la capacidad de actualizar. Pero ahí eso. casualmente es porque hacemos nosotros en estas campañas de educación como consumo responsable, porque ahora es muy difícil, después de estar casi 50 años, decirle al panameño que no va a tener ese subsidio. Ahí dentro de la parte social, que don Danilo puede explicarnos mejor. No se trata de eliminarlo, sino No, como ha no, señalado, de exacto. focalizarlo a Focalizarlo. quien realmente Sí. lo necesita. Porque nosotros vemos muchas casas de playa, de segunda residencia, que cocinan con tanquecito de gas. Totalmente. Y no lo necesitan. Totalmente. Yo no sé, a mí se me antoja que se puede focalizar entre aquellos que tienen el subsidio de la energía eléctrica. Ahí está más o menos el renglón de la sociedad que está necesitando ese subsidio y que no se le puede tocar. Señores, gracias por acompañarnos esta mañana, por esta lluvia de ideas respecto a esta situación. La lluvia de ideas sigue ahora en materia política con Juan Diego Vázquez, con quien conversamos en breve. Vamos a dar un vistazo a la actualidad política desde la óptica de Juan Diego Vázquez, quien nos acompaña vía Zoom. Buenos días, Juan Diego, ¿cómo está? Feliz domingo, saludos a todos. Ya pronto terminando, pero contento de estar aquí, así sea de forma virtual. Oiga, ¿qué tan pronto estará terminando usted esta etapa de Harvard? Yo, Dios primero, Hugo, me debo estar graduando el 28 de mayo, así que ya un poquito más de un mes y ya luego de ahí, de inmediato para Panamá, primero Dios. ¿Cuál es el grado que obtiene la titulación y si se viene para Panamá a meterse en las aguas políticas o si tiene otro plan académico? No sé, pónganos al tanto. Yo me debo graduar, como digo, primero Dios, de una maestría en Administración Pública acá de la Universidad de Harvard. Y, por supuesto, yo decidí estudiar una maestría en Administración Pública y no una maestría en Derecho o en Criminología. Son mis otras áreas académicas porque siento que tengo que, como todos, poder ser mejor para poder darle ese servicio a mi país que se merece. Y por eso estudié Administración Pública, para poder llevar un servicio público de calidad como el panameño se merece. ¿Preparándose para ser presidente? Sí, claro, yo creo que hemos tenido mucha gente sin voluntad y sin preparación. Yo quiero tener toda la preparación y sin duda tengo ya toda la voluntad de hacer las cosas bien y diferentes. Ahora, para las próximas elecciones todavía no puede. ¿Quién sería el ungido de Vamos o el abanderado de Vamos? Utilicemos ese término mejor. Juan Diego, ¿sería el señor Silva, Gabriel Silva? No sé. Mira, Gabriel hasta el momento no ha descartado, creo que en una entrevista que escuché hace poco decir que no ha descartado la posibilidad de pensar en aspirar. Como sabes, creo que también va a depender mucho de qué termine ocurriendo con que si nos siguen obligando, por decirlo de alguna forma, o empujando
a formar un partido político, porque ahí nos obligaría tal vez a hacer o no primarias y ya quedaría en manos de la membresía de la coalición y no mía, que nunca va a estar esa decisión solamente en mis manos, por supuesto. Entonces, para eso falta, pero yo sin duda creo que hacia la organización en la que estamos llegando vamos a tener pues más preponderancia y posiblemente, ni siquiera es una certeza, vamos o no a apoyar un candidato presidencial, ya sea de la fila de la coalición o no. Tú también puedes apoyar a alguien que no sea de la coalición. ¿Así? Como quienes que estén en el horizonte en este momento podrían apoyar. No, yo creo que el panorama está abierto. Nosotros hemos sido muy claros y creo que eso es lo que nos diferencia de otros sectores políticos. La coalición no gira alrededor mío, ni alrededor de Gabriel, ni alrededor de los diputados, ni alrededor de los representantes, ni alrededor de Irma o Raúl, los alcaldes. La coalición gira en torno a principios, a valores. Y yo creo que cualquier persona que cuente con la capacidad, con la voluntad, como te mencioné, y que sin duda comparte esos valores, puede ser perfectamente abanderado por nosotros. Lo que necesitamos es que siga involucrándose gente nueva y buena en la política. Y si surge alguien que hoy, por ejemplo, no esté en la coalición, no lo sé. El día de mañana tal vez tú te puedes sumar a la coalición y quieres ser presidente. Eso hay que verlo todavía, ¿no? Entonces, para eso falta. Pero, como digo, hacia ese camino vamos. Nosotros somos muy fieles creyentes de que la construcción de la política y de la organización política tiene que venir de la comunidad hacia arriba y no al revés. Entonces, es algo que no nos hemos sentado a considerarlo. Estamos trabajando de abajo hacia arriba en mantener las bases donde las tenemos o las teníamos y donde estamos creciendo. Estamos ahora, por ejemplo, la directiva vamos a reunir pronto a conversar sobre la posibilidad de crear un grupo, llamémosle sectorial, para el tema de pueblos indígenas, porque tenemos muchos liderazgos en Cunayala y en Nové Buglé. Estamos buscando también entrar en otras comunidades indígenas. Entonces, tenemos ya esa representación dentro del grupo, así que, sin duda, pensar en el tema de la presidencia es una posibilidad, pero para eso falta un poco verlo. Pero están pensando en presidencia, ¿no será como en esta ocasión que estaban pensando en gobiernos locales, diputados, alcaldías? No, esta vez sí están pensando en presidencia como coalición. Te insisto, es una decisión que no se ha tomado, es una decisión que tiene que analizarse. Yo creo que nosotros tenemos que reflexionar sobre si lo que planteamos la elección pasada fue o no fue atinado. Yo creo que si lo analizamos electoralmente, fue atinado porque tuvimos un resultado pues, que nadie se esperaba, nosotros incluidos, y que fue positivo por parte de la ciudadanía. Ahora tenemos que reflexionar sobre si eso que decíamos en el 2024, además de poder habernos ayudado electoralmente, también nos significó otra clase de consecuencias o de obstáculos que hoy enfrentamos. Yo no soy, lo digo con claridad, lo he dicho antes, yo no soy de los que cree que si nosotros hubiésemos subido la mano a alguien o no, el resultado hubiese cambiado, lamentablemente. Nosotros no estábamos, yo no estoy de acuerdo, ni estaba de acuerdo con la campaña del presidente José Raúl Mulino, pero yo no creo, la verdad, que haber abanderado nosotros a alguien o haber tenido un candidato como Gabriel, tú lo mencionaste antes, hubiese alterado el resultado. Había una simpatía, digamos, con la propuesta, no del presidente Mulino, sino de quien realmente iba a ser el abanderado de ese partido, el presidente del partido, el nombre que lleva el partido, que es el presidente Martinelli, hoy asilado por su condena por delitos graves en contra del país. Entonces, yo creo que eso era complicado revertirlo, pero insisto, tenemos que hablar sobre lo que viene hacia el futuro y cuál puede ser nuestra participación. Como digo, pensando en buscar dentro de nuestras filas a un posible presidente o presidenta de la República o analizar las opciones que se perfilan o que tienen esa aspiración y ver si hay algo que se alinee con nuestros principios y valores. Repito, no se trata de empezar a ver personalidades, sino de analizar valores, coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, y que se tenga esa claridad de lo que se quiere hacer por el país. Muchos han hablado de la posibilidad de un Rubén Blades. ¿Ni siquiera han barajado esa posibilidad? Mira, la verdad, yo hace poco me vi con Rubén acá, que vino a una actividad que lo invitaron la Asociación de los Colombianos acá en Harvard, y si bien hablamos un poco de política, no entramos en ese detalle. Como digo, yo creo que él puede o no, o puede no tener esa aspiración. A mí me alegra haber ya escuchado, y me lo repitió cuando lo vi, que él va a regresar a Panamá en los próximos años, no solamente a, digamos, arrancar este capítulo de su vida, sino que también lo ha dicho y me lo dijo a mí, eso incluye pues seguir trabajando junto con nosotros en las metas y aspiraciones que tenga la coalición. Así que él, así de forma directa no me lo ha planteado, pero así como Gabriel no lo ha descartado, no creo que lo haya descartado. Eso todo habrá que verlo en el futuro. Y como digo, será una decisión de la organización como tal, ¿no? Y tiene que ir alineada con esos objetivos. Ahora bien, ya que pusimos un nombre, hay alguien que también se atrevió a poner otro nombre sobre la mesa.
a propósito del señor Martinelli. Él dijo que el próximo presidente va a ser un Ricardo Alberto. ¿Le suena algún Ricardo Alberto a usted para la presidencia? Yo lo que sí te puedo decir, al margen de lo que dijo el expresidente Martinelli, a quien yo creo que tenemos que aprender como país y que no hay que hacerle mucho caso a las cosas que dice, pero yo como no apoyé a José Raúl Mulino, no apoyaría ni apoyaré a nadie que venga con esa mentalidad, con esas prácticas abanderado por personas y prácticas y valores corruptos que tanto daño le han hecho a la sociedad. Así que, Ricardo Alberto, hay un montón en Panamá. Yo tendré que ver más adelante quiénes son los candidatos en firme y como digo, yo puedo hablar por mí y pues, como líder de la coalición, empujar a la coalición hacia esa dirección. Nosotros no podemos apoyar a alguien insistiendo en el robo peroízo y peor aún, recordemos que el presidente de la República, y yo lo digo con claridad porque creo que así es, lo puso el expresidente Martinelli y díganme cómo nos ha ido. Si hasta él dice que es un Judas que lo traicionó. Yo no creo que el país debe volver a repetir los errores del pasado, tenemos que aprender de esos errores y como país tenemos que buscar un consenso para buscar esos liderazgos que unan, esos liderazgos que construyan, esos liderazgos que edifiquen y que podamos tener un Panamá de oportunidades y de desarrollo como el que creo que todos los panameños queremos. ¿Por qué no hay que hacerle mucho caso al señor Martinelli? Cito sus propias palabras. ¿Por qué? Bueno, yo creo que hay razones de sobra, ¿no? El presidente Martinelli nos ha dejado ver, y eso digamos que se lo reconozco o lo valoro, pero nos ha dejado ver con total claridad y transparencia la clase de ser humano y de político que es. Un político que le roba al pueblo cuando llega al cargo más importante del país, un político que nombra ladrones, un político que busca pagar y transaccionar a punta de coimas, una persona que no está pensando en los mejores intereses del país, es alguien en quien yo no creería, es alguien que te demuestra que además hoy dice una cosa y mañana dice otra. Primero estaba bien con el presidente, ahora dice que el presidente es un Judas, eso lo dijo él en un video, o al menos lo dejó entrever, yo creo que ustedes vieron lo mismo que yo. Antes era amigo de Yanivel, ahora después peleado con Yanivel, después amigo de Yanivel. O sea, él es así, ambivalente. Primero Rómulo era su candidato, después Rómulo no era su candidato. Entonces, yo no quisiera tener un amigo así, mucho menos un presidente, y por eso creo que pues no es una persona de fiar. Punto. Don Danilo Toro conversa con usted, Juan Diego. Buen día, Juan ¿Cómo Diego. anda, Danilo? Felicitaciones por su estadía en este periodo de etapa de estudios superiores. Licenciado, yo tengo un par de preguntitas. La primera tiene que ver un poco concatenado con lo que planteaba Hugo. En política los espacios vacíos se llenan rápidamente. Así es. Si no ocupa una propuesta como grupo, alguien la va a ocupar. ¿Le preocupa a usted que ese espacio vacío sea ocupado por otro segmento o usted va a insistir en el hecho de que deje la menor cantidad de espacios vacíos en sus próximas propuestas? Sin duda, yo creo que tocabas dar en el clavo con algo que está orientando nuestro pensamiento y es que, a ver, vamos al margen de los principios y valores de los que ya he hablado y que al final son, pese a mis errores en la Asamblea, pero vienen articulados desde ese sentimiento. Lo que Gabriel y yo hicimos en la Asamblea, repito, hubo momentos buenos, momentos malos, hubo muchos aciertos, hubo errores. Al margen de esos errores, lo que inspiraba nuestra actuación en la Asamblea, que creo que fue reconocida por parte de nuestro electorado y del país como una buena actuación, es lo que nosotros esperábamos inspirar en el resto de la organización, tanto en los voluntarios, porque hay mucha gente, vamos, que no quiere ser, digamos, puestos políticos activos o electorales, hay mucha gente que solamente trabaja para construir un mejor país, y eso es muy loable. Pero aquellos que sí quieren perseguir una candidatura, pues lo que esperamos y lo que insistimos es que vayan de la mano de esos principios y valores. A mí, a Gabriel, nadie nos ha señalado ni nos podrá señalar de que nos robamos un lápiz, una pluma, de que un voto, a mí me llamaron para presionarme para un voto o que yo llamé para pedir plata a favor de un voto. Eso no somos nosotros. Y creo que el país necesita eso, contrastar, separar, evidenciar, observar la forma en la que los partidos lamentablemente hoy actúan. Y en la Asamblea queda claro. Yo no quiero decir aquí, porque no me corresponde a mí, que vamos es mejor, pero vamos es diferente a lo que estamos viendo de cómo los partidos políticos actúan. Y si bien pues se han cometido errores, tenemos que recoger esos errores, enmendar esos errores y mostrar a la ciudadanía una cara distinta. Sin duda, entonces, Danilo, yo aspiraría a que todos los cargos públicos en el país estén ocupados por personas que compartan esos valores. Y ojo, no están esas personas únicamente en Vamos, yo lo reconozco, hay gente muy buena y valiosa en los partidos políticos actuales, no en partidos políticos ni en Vamos. Hay gente muy buena allá afuera en el país que creo que quiere participar. Entonces, yo sí, claro, que aspiro
a que tengamos más personas que compartan esa visión de país en todos los cargos de elección popular y también en los cargos de designación, porque creo que así es como el país se va a transformar. Licenciado Vázquez, yo he dicho una y otra vez que Vamos es un experimento social y político. No de Vamos, es un experimento de la nación, es un experimento de la ciudadanía que electoralmente está tratando de ver cómo resuelve su crisis de representatividad. A mi criterio, el país tiene desde hace buen rato una crisis de representatividad que no ha sido debidamente atendida por los actores. Vamos es una expresión de esa crisis y como experimento político que se está haciendo la ciudadanía, pues está en un proceso. No, para mí, yo no veo a Vamos como algo concluyente que debe verse como un fracaso o un éxito. Y aunque fuese un fracaso, el hecho de que llegase a ser en un futuro un fracaso, eso no lo hace descartable. La ciencia ha llegado donde ha llegado gracias a los fracasos. En ciencia, el fracaso es un resultado que aporta. Lo que pasa es que no solemos comprender esa parte. Mi gran pregunta es, ¿se considera Vamos hoy día en un rumbo claro de este proceso experimental que la sociedad panameña se tiene? ¿Está tanteando Vamos? ¿Hay un rumbo hacia algún proyecto por lo menos de representatividad que uno pueda decir, vamos hacia allá o Vamos está haciendo un esfuerzo enorme por sobrevivir en ese clima de campaña de descarte y de descalificación permanente? A ver, Danilo, yo creo que usted ha planteado un contexto algo complejo para tal vez la audiencia o en cuanto al enmarque que ha utilizado de llamarlo un experimento social y político, y entiendo por dónde viene, pero yo quisiera tal vez bajar un poco esa discusión y planteártelo de otra forma. Vamos no puede fracasar porque para que Vamos fracase, los valores y las acciones o las propuestas políticas que Vamos persigue tienen que morir. Y eso yo dificulto mucho que pase. Porque comienzo por mí. El día de mañana, si Vamos dejara de existir porque pues ya no queremos estar organizados, cosa que no creo que vaya a pasar, yo seguiré llevando la bandera de Vamos con cada actuación que haga y no en un cargo público, con la forma en que me maneje frente al Estado, que es lo que hemos propuesto a la ciudadanía. Que los ciudadanos actuemos en el pensamiento y la relación con el gobierno de una forma distinta a como anteriormente hemos visto. Dicho esto, Vamos es eso. Vamos es una idea y las ideas no mueren con los hombres y las ideas no fracasan siempre y cuando haya alguien que no desista y que insista en presentarla o en defenderla o en abanderarla hacia el futuro. Y eso yo tengo ese compromiso conmigo mismo y con mi país, de insistir en una forma distinta, diferente, buena, sana, constructiva, de hacer política sea posible y que finalmente tienen a un lado las peleas y le lleven soluciones a los panameños que nos están viendo y que necesitan hace años agua potable, salud pública de calidad, educación pública de calidad, infraestructura pública de calidad, servicios básicos y públicos de calidad, y la lista continúa. Eso es lo que tenemos que concentrarnos. Y yo creo que mientras haya alguien, y sé que Gabriel, sé que mucha gente dentro de la coalición tiene esa línea, mientras estemos vivos y Dios nos dé salud para poder continuar, no hay forma de que Vamos pueda fracasar en ese sentido. Equivocarnos, claro. Todos los miembros somos seres humanos, somos falibles y nos equivocaremos, pero el tema es, como te digo, levantarse, limpiarse y seguir con ese norte claro. Y también cuando tú hablas como de esa propuesta país, yo creo que no debemos olvidar, no debe el país olvidar ni ustedes olvidar en el estudio. Vamos, y pueden buscar en la página web, tiene una propuesta política que yo llamaría, si queremos ponernos técnicos, Danilo, corrígeme, programática, que publicó desde la campaña y antes. Es decir, Vamos no es que, eso es lo que a veces hacen ver, incluso a algunos periodistas o algunos amigos panameños, es que Juan Diego, lo que él piensa es lo que hay que hacer. No, es que Vamos tiene una propuesta país publicada y yo tengo que pensar, como creo que ustedes también estarían invitados a pensar, que la gente votó por nosotros sobre la base de, entre otras cosas, esas propuestas. Y lo que hay que hacer es verlas ejecutar, verlas cumplir desde los gobiernos locales que tenemos y desde los puestos en la asamblea que tenemos. Dicho esto,
vamos a estar preparando en este momento y lo debemos publicar o este año o a inicios del otro, pero vamos a trabajar para que sea este año. Escúchenlo bien, una visión país 2040. Es decir, cómo se imagina y sueña con un país en el 2040 y qué vamos a hacer para llegar a eso. Y por eso le vamos a pedir el apoyo en las urnas a las personas, a los panameños. Porque tenemos una visión que además no me ha salido a mí tampoco, ni a la gente de Vamos le ha salido de la cabeza, no. Hemos hecho consultas a nivel nacional y las seguiremos haciendo para llevar esa visión país y es esa la propuesta que no veo cómo vaya a morir, que la vamos a presentar al país al 2040 y al futuro también, pero que hemos enmarcado en esa visión de cómo queremos el país, cómo queremos que un país de oportunidades se ve en el 2040. Estas dos últimas respuestas me han planteado algunas preguntas, se la quiero hacer, pero será en el próximo segmento, incluyendo también la expectativa que tiene usted de la reunión que mañana lunes sostendrá la bancada Vamos con el señor Contralor. Todo esto que ha ocurrido, quiero su punto de vista, pero será en segundos nada más. Juan Diego, ya regresamos aquí con más en Debate Abierto. Oiga, seguimos esta conversa con Juan Diego Vázquez, quien sigue aquí en el Debate Abierto. Juan Diego, usted hablaba de equivocarnos, de ser falibles, somos seres humanos. Previamente había dicho aceptar los errores cometidos, enmendar los errores. A partir de eso, en estos ya 2 años de ejercicio de poder en la Asamblea y en gobiernos locales, ¿qué errores cree usted que han cometido y que deben enmendarse? Mira, la lista, pues, primero es distinto. Los errores que se han cometido desde tal vez una junta comunal o una alcaldía y los que se han cometido desde la asamblea, pues, son muy distintos porque el ejercicio del poder en cada uno de los espacios es muy distinto. Yo te resumiría todo en que nosotros debemos ser muy, muy, muy conscientes de con qué ánimo y con qué expectativa la ciudadanía nos escogió. Nosotros nunca, Hugo, y por eso es un tema que yo ahora me pongo la tarea de insistir en decirlo, nunca prometimos perfección. Yo estuve en la Asamblea 5 años e insisto con gran humildad que creo que hice un buen trabajo, pero no fue perfecto. Porque los seres humanos no somos perfectos. Eso yo nunca he variado, nunca he dicho que soy perfecto, ni creo que la coalición puede serlo por consiguiente, porque somos todos seres humanos. Dicho esto, yo creo que la ciudadanía sí espera, con justa razón, de nosotros y de cualquier político, que lo que uno diga, lo haga. Y sobre la base de lo que les hablaba antes, la propuesta programática de planes a implementar desde la Asamblea y gobiernos locales y la propuesta de valores que la coalición hizo pública, yo creo que la ciudadanía lo que ha reclamado, y repito, con justa razón, es cuando, o como organización, pero cuando algunos individuos sobre todo, se distancian, se mueven, y voy a agregar una cosa aquí, de forma inexcusable o injustificable de esa línea de valores, de esa línea de principios o de esa línea programática. Te pongo un ejemplo. Nosotros mal podríamos, y ha pasado, pues ya lo vimos, pues quiero que aquí con ustedes yo lo estaba conversando, o alguien lo conversó, pero pues hay gente que formaba parte de la coalición, que firmó los acuerdos de la coalición, que solía hacer campaña sobre la base de esos acuerdos y del trabajo que había hecho yo y Gabriel en la asamblea y que decían, oye, lo que queremos hacer es esto o mejor. Y luego en la asamblea cuando llegaron hicieron cosas que yo y Gabriel jamás hicimos. Entonces yo creo que ahí es donde la ciudadanía dice, oye, alerta, esto no fue por lo que yo voté. Y el mensaje es, más que para esos individuos, para el grupo, es decir, hey, pasó esto. Tú lo reconoces como un error, como seres humanos que somos todos, y estás dispuesto o dispuesta, digamos, a enrumbarnos a lo que prometimos, no lo que diga yo, porque no es lo que digo yo, es lo que prometimos en campaña, Claro. lo que creo que el pueblo estaba exigiendo. Sí. Vamos a enrumbarnos, hay gente que luego pues dice no, y empiezan, y por eso yo creo que son justificaciones vacías, no, la convicción y el criterio, eso es falso, porque al final, como yo lo he planteado en otras ocasiones, lo que hemos visto en la asamblea cuando, por poner el ejemplo de la asamblea, cuando se distancia la gente de lo que prometió en campaña y de lo que creo que la ciudadanía espera, no es por un libre albedrío, todo lo contrario, es por presiones externas, no de la coalición, sino de quienes ejercen el poder del
que entonces crean una confusión o un pantano mental que hace que las personas se distancien de lo prometido, y eso es inexcusable. ¿Y qué pasa, Hugo? No, es que ahora yo no estoy de acuerdo con lo que la coalición dijo. Tú tienes un problema entonces, porque me parece que eres casi que un estafador, porque yo no, es como si yo mañana digo, yo voy a competir a diputado por RM, y cuando gano digo, yo odio a Ricardo Martinelli. Eso es una contradicción. Yo respeto lo que la gente en RM piensa sobre RM, porque por eso son RM, y no son Vamos, o no son PRD, o no son panameñistas. Lo que no se puede es llegar a un puesto público a través de un discurso, a través de un grupo, a través de unas ideas, y cuando llego a decir, no, ya yo no creo en eso porque tengo convicción. No se trata de eso, eso es una estafa. Y nosotros tenemos que cuidarnos de eso. Oiga, para entender mejor ese fenómeno y sigamos en la Asamblea, ustedes han tomado decisiones como coalición con 2 diputados específicamente, el señor Chen, el señor Saldaña, precisamente, y se han distanciado. Recientemente hay otros diputados, está el diputado Bloise, está el diputado Samaniego, el diputado Zamora, que tomaron decisiones distintas a las de la coalición. Fue en la elección de un magistrado del Tribunal Electoral, pero no actuaron igual que con los primeros 2 diputados. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Mira, lo primero que tenemos que señalar es que la situación no está resuelta. Es decir, ese capítulo no está cerrado. Lo segundo, por ende, puede pasar una de muchas cosas, entre otras las que tú acabas de mencionar, o el ejemplo que acabas de dar. Adicional a eso, estamos a la espera de que la bancada como cuerpo determine cuáles eran las expectativas de la bancada sobre esa y otras votaciones. Lo adicional, y eso es algo que tenemos que aclarar, la bancada en múltiples ocasiones, sobre la base de lo que conversan los diputados, yo no estoy en esas reuniones, los diputados han votado diferente en muchísimas cosas. Y eso, pues, si tal vez decimos no es ideal, tampoco es mortal. Porque depende de lo que el grupo converse y, por supuesto, de lo que la ciudadanía espere. ¿A qué me refiero? Y te lo digo aquí hoy, Hugo. Si la bancada vota en conjunto y votan en una mala decisión, ¿tú crees que yo, porque votaron en conjunto, tengo que valorar o validar o justificar esa votación? No, porque tenemos que tener mucho cuidado. Aquí la clave, o lo que no podemos perder de vista, no es que si votan juntos o no, es qué los está motivando a votar como están votando y cuáles son los resultados que sus votos terminan, digamos, ejerciendo sobre la ciudadanía. Y volvamos al ejemplo anterior. Un subcontralor que estaba con el contralor cuando irrumpieron ilegalmente en una diligencia del Ministerio Público es un señor que desconoce la naturaleza de su cargo y que está allí para cumplir evidentemente otros propósitos. Aunque la bancada entera hubiese votado por ese señor, era reprochable y yo lo hubiese hecho o dicho de esa forma. Entonces no pensemos que lo que tienen es que votar todos juntos no, es por qué están votando. Y yo creo que ahí es donde la bancada pues está en ese proceso interno de conversación para, digamos, avisar a la Junta Directiva sobre lo que ocurrió y sobre esa base podemos tomar N cantidad de decisiones. Wow, el capítulo Bloise, Samaniego, Zamora no ha sido cerrado, eso es primicia. N cantidad de decisiones, eso está en el futuro. Le doy espacio a usted mejor, don Danilo, para que sea el que interrogue ahora. Sí, licenciado Juan Diego, las instituciones son fuertes en la medida en que tienen normas claras, y no solamente claras, sino que se puedan cumplir. De nada nos sirve tener una norma que luzca perfecta, bellísima, muy llamativa, pero que no se pueda cumplir. Dada su experiencia en la Asamblea, ¿qué tan realmente factible un diputado de Vamos puede ajustarse al formato que Vamos aspira? Porque usted mejor que nadie vivió la realidad en esa jungla de butacas y de pupitres. O sea, usted carne propia lo conoce mejor que cualquiera de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que realmente es un ideal alcanzable y un ideal no inalcanzable desde el punto de vista normativo para los intereses de Vamos? Mira, creo que una vez más la pregunta es compleja, Danilo, Hugo, pero, y tú mismo pusiste el enmarque, y creo que lo pones desde donde la concepción de Vamos se formó. Lo que Gabriel y yo hicimos en la Asamblea, ya lo hicimos, ya está hecho.
se probó posible. Y repito, hubo aciertos y hubo errores. Por supuesto, lo que yo aspiro es que a que esos errores se aprenda y no se cometan. Y sin duda, creo que la ciudadanía aspira a que el tesón, la valentía, la firmeza, la agudez mental, la preparación previa, sean esos, la ética, la integridad, etcétera, sean los principios que enmarquen la actuación de un diputado en la Asamblea. Yo te digo algo que no es vamos. No es vamos tener gente que se mantiene silente en los plenos legislativos o en las comisiones. No es vamos la gente que falta a la Asamblea sin justificación. Yo, gracias al Señor, no falta a la Asamblea. No falta en 5 años. O sea, que me venga a decir a mí alguien de vamos o no de vamos. Hay gente de los partidos políticos, porque los de la coalición, gracias a Dios, tienen proporcionalmente la mejor asistencia, como espera la ciudadanía y como es mínimo cumplir, Danilo. Pero hay gente en los partidos políticos que tiene 10, 15% de asistencia. Eso es injustificable. Entonces, si ya yo hice por 5 años y logré no faltar a la Asamblea, ¿por qué tengo que permitir que alguien de mi grupo político que aspiró y que prometió igualar y mejorar mi trabajo, cosa a la que yo también aspiro y espero, porque yo tengo que, bueno, que falte? No, eso no puede ser. Porque yo tengo, no, es que el presidente, eso no puede ser. Yo jamás fui a ningún almuerzo con ningún presidente. Entonces, ¿por qué yo tengo que ver lo que yo no veía como bueno antes, verlo como bueno ahora? No, eso no funciona así. Entonces, yo creo que más allá de que si la norma es perfecta o es rígida o no es rígida, es que ya lo hicimos. Y antes de nosotros, Ana Matilde Gómez hizo un trabajo igual de decente. Y en otros momentos, gente hasta de los partidos habrá hecho un trabajo muy decente. Nosotros no somos los primeros en la Asamblea que lo hacemos de esa forma. Y esperamos, y no creo que somos los últimos, porque hay gente que lo está haciendo muy bien. Ahí recalco el nombre de Víctor Méndez Fábrega, que tenía una asistencia prácticamente perfecta. Usted tenía algo más, don Danilo, ¿no? Sí, así es. ¿Qué observa como capaz de mantenerse o de corregirse o de rechazarse con respecto a la elección de una próxima junta directiva? ¿Se ve la posibilidad de tener que relacionarse con fuerzas políticas partidistas para llegar a un acuerdo, o lo ve usted más bien diferenciado, distinto y diferente, como se dice popularmente, con respecto a partidos políticos? A ver, y de nuevo creo que la pregunta viene cargada. No somos, Danilo, distintos y diferentes. Punto. Si ese no fuese el caso, nosotros no fuéramos objeto de tanto aplausos como críticas que recibimos hasta de ellos mismos propios como partidos. Los partidos políticos centran la discusión política plenamente en nosotros, porque precisamente somos distintos y diferentes. Y cualquier cuerpo, sociología y medicina, cualquier cuerpo que tiene algo diferente que busca hacer, expulsarlo. ¿Qué es lo que están intentando hacer los partidos políticos con nosotros? Sacarnos del sistema porque evidentemente les representamos lo que esperamos. Nosotros aspiramos a que las prácticas políticas corruptas tradicionales mueran, no las personas. Las prácticas corruptas políticas tradicionales mueran. Ese es uno de nuestros fines. Y luego de eso poder construir el país que estamos buscando, por supuesto. Pero eso es así. Entonces quiero dejarlo muy, muy claro. Y eso lo hemos demostrado porque te pongo un ejemplo. Nuestros presidentes de comisión son presidentes de comisión con votos del PRD, con votos en algunas comisiones de RM, en algunas comisiones de panameñismo, en otras del CD, de MOCA. O sea, nosotros llegamos a esa presidencia de comisión con los votos de esos partidos políticos. Pero ve a ver el trabajo de los diputados presidentes de los partidos políticos de las comisiones y ve a ver el trabajo de los diputados nuestros como presidente de comisión. O sea, y ahí no hay parangón. Entonces, una cosa es la capacidad necesaria de conversar con los actores que el país ha elegido, porque una cosa es que yo quiera llamar a Martinelli. Yo tengo nada que hablar con Martinelli, porque Martinelli no es un actor en la discusión política. Pero yo tengo que sentarme a hablar con los jefes de bancada de los partidos políticos. Tengo que sentarme a hablar con las personas que están allí, porque es lo que me tocó a mí hacer en la asamblea. Y de nuevo, la gente a veces reclama, ¿por qué tienen que hablar con ellos? Yo no voto en Bocas. Yo no puse a Benicio como diputado en la asamblea, pero tengo que respetar al que lo puso en la asamblea, porque yo respetaba al que me ponía a mí en la asamblea. Ambos ciudadanos merecen el mismo nivel de respeto. Y en Bocas eligieron a sus representantes. En Jessica Romero y en Benicio Robinson. En San Miguelito eligieron por primera vez en la historia a 4 diputados independientes. Como también eligieron a Pineda, a Camacho y al diputado Ortega. Entonces lo que digo es, esa base de respeto democrático nos debe llevar a nosotros a poder conversar con los líderes que la ciudadanía eligió en su justa dimensión, en su justo derecho. Una cosa es conversar, otra cosa es igualarnos. Nosotros, por supuesto, que vamos a conversar ahora y en el futuro con los actores políticos que la ciudadanía valida en las urnas.
y que nos obliga a conversar para llegar a lo que nosotros sí creemos y que el presidente no cree, que es consenso, construcción de país, construcción de acuerdos. Pero ¿por qué son diferentes? Porque yo no voy a negociar planillas, yo no voy a negociar contratos, yo no voy a negociar votos. Ah, bueno, yo voto aquí y tú votas allá, aunque esto sea malo para el país. No, no. Entonces, la conversación es posible y viable, que seamos iguales o si nos vamos a diferenciar, somos diferentes. Y punto. Ahora, y la mejor prueba de eso es la razón como se dio la elección de Jorge Herrera. A Jorge Herrera se le pidieron compromisos que son públicos, ¿o me equivoco? Públicos, ustedes lo saben, ustedes se los han reclamado a él y a nosotros. Entonces son compromisos públicos. ¿Cuándo usted ha visto qué le pidió el PRD a Jorge Herrera? Bueno, el PRD no votó por Jorge Herrera, pero ¿qué le pidieron a las otras fuerzas para votar por Jorge Herrera? Nosotros lo sabemos. Sabemos lo que le pidió, vamos, porque fue público. Entonces, repito, la conversación con los actores es necesaria, indispensable, diría incluso, pero que seamos iguales, yo creo que estamos muy, muy, muy lejos de ser iguales que ellos. a propósito de conversar, hay conversación mañana lunes, Contralor, bancada Vamos. ¿Qué expectativas tiene usted? ¿Qué debe salir de esa reunión? Mira, yo creo que lo que ha ocurrido es muy grave. Los diputados que lo han sufrido y sus equipos que lo han sufrido, creo que lo han descrito de la forma correcta. El Contralor, en mi opinión muy particular, se extralimitó en sus funciones y lo hace indiscutiblemente con el fin de, como les decían antes, atacar a aquellos o al grupo de personas que les hace grom, como decimos en buen panameño, o que obstaculiza sus intereses personales, políticos e incluso económicos. Eso no funciona así. Como empresario y como persona, él puede hacer lo que la ley le permita hacer o lo que la ley no le prohíba hacer, pero él hoy tiene una función pública y de esa función pública él no puede actuar sobre la base de sus intereses o sobre la base de sus motivaciones o sus deseos. Él tiene que actuar en cumplimiento estricto de la ley. Entonces yo creo que al final, yo más allá de decirte, yo lo que espero es que él le responda al país, el Contralor, públicamente, por ejemplo, porque aquí también se ha querido hacer ver, es que los vamos tan cuestionando lo que antes pedían. No, no. Es que yo no me preocupa que me investigue, pero quiero que le diga al país, ¿alguien sabe, ustedes no saben, por qué él está investigando a esos diputados y esos funcionarios? Yo no. Los funcionarios no lo saben. Entonces, la contradicción, el derecho a la defensa, la claridad del proceso, ¿dónde está? No hay nada de esto. Y también me pregunto yo, esa investigación, que yo aplaudo que se quiera revisar la planilla de la Asamblea, él anunció auditorías hace varios meses. ¿Cuál fue el resultado? Porque ahí sacó la prensa que Janine Prado, que está metida en la lista de la gente que está afectada, es la diputada que menos inversión en planilla tiene en la Asamblea Nacional y está en este arroz con mango, pero hay diputados del PRD, partido del que viene Bolo Flores, que no están investigados, y dice la prensa que tienen 100 y pico personas nombradas en la Asamblea. Entonces yo me pregunto, ¿ellos fueron investigados? ¿Esa gente, pues, está trabajando o no? Yo no puedo decir que no. Él tiene que poder decir que sí. Entonces, sin duda alguna, hubo un manejo político, repito, abusivo, de la actuación como se dio. De la conversación yo no formo parte, porque es una conversación que van a tener los diputados con el Contralor. Yo lo que espero de esa conversación es que todos, particularmente el Contralor, que creo que es quien más lo ha olvidado, recuerde su función. Recuerde para qué fue electo. Recuerde para quién trabaja y para qué trabaja. Y sobre esa base yo creo que tienen que entenderse institucionalmente, que es lo que lamentablemente no ha ocurrido. Hombre, productiva esta conversa. Cierro con la tercera respuesta que nos dio. Usted se está preparando para ser presidente, pero eso sería en una siguiente elección. Para la próxima lo veremos en la papeleta para alcalde, para diputado. No le voy a preguntar para representante porque la lógica política no me dice eso. Pero ¿dónde lo verán? Yo no desconozco el valor que tiene un buen representante de corregimiento, como los más de 10 que tenemos en Vamos. Esa es la gente que de verdad cambia comunidades, con una verdadera descentralización, no como la que el gobierno quiere, ni como la paralela que este y otros gobiernos han tenido. Dicho esto, yo no descarto nada. A diferencia de ti, que ya me has descartado de algo, yo no descarto correr ni para representante, ni para alcalde, ni para diputado, o para lo que de aquí a allá pueda correr. Claro. Imagínate que dice el presidente que van a cambiar la Constitución. Imagínate que, como pienso yo que debería ser, uno elija al gobernador y que el gobernador tenga funciones reales. Yo podría correr a gobernador. Nada de eso lo sabemos todavía. Pero yo sin duda aspiro a seguirle sirviendo al país, por lo que yo me preparo personal y políticamente para aspirar en el 2029, y yo espero que, pues, San Miguelito, que sigue siendo mi casa política
me dé la oportunidad de servirle una vez más, como creo que lo hice con dignidad y con mucho esfuerzo hace algunos años. Ya ahí nos dio una pista, ¿no? Otro puesto de elección, y yo no lo descarto para la siguiente elección. No. Es que la Constitución lo descarta para ser presidente, sería en la siguiente. Y tampoco hay que descartar que ahora hay otro puesto que va a elección, y es el de Parlacén. Imagínate, no, pero yo ahí no me veo. Ahí no, ok. Ahí no me veo. No hay problema. Y a propósito, sobre estos puestos, yo sugerí que para el futuro, ojalá se considere, el puesto de defensor del pueblo deba ser sometido a elección. Bueno, para pensar y para meditar. Juan Diego, gracias por conversar con Panamá a través de Debate Abierto hoy domingo. Feliz domingo, gracias a ustedes. Gracias. Oye, así concluimos por los próximos domingos, 3 domingos. Usted se coge unos buenos días de distancia. Bueno, un fin de semana trabajando duro y los otros 2 fines de semana descansando, pero aquí primero Dios estaremos juntos otra vez ya a mediados de mayo. Por hoy, hagamos el esfuerzo, nos regalamos el mejor fin de semana de nuestras vidas. Bendiciones.